duda una de las historias más escalofriantes que hemos narrado aquí en Cuarto Milenio es la de una niña asesinada vilmente por su propia familia en la provincia de Albacete, concretamente en la localidad de Almansa, a la sombra casi de su mítica fortificación en forma de castillo. Fue la primera vez que un exorcismo, o lo que parecía un ritual macabro de sangre, muerte y demonios, ocupó las principales páginas, no solo locales, sino también nacionales. Un caso muy complejo, donde se entrelazaban la historia de la España más profunda, de las tradiciones seculares que se pasan de padres a hijos, y la mala suerte. Ante todo, la mala suerte de que a alguien le toque vivir en esas circunstancias donde la ignorancia, el desconocimiento, la incultura provocan esta masacre que ustedes van a ver. Nuestro recuerdo y homenaje para aquella niña, una de las primeras víctimas del misterio en el siglo XX, documentadas y perfectamente analizadas por los forenses. Una de las pocas ocasiones donde tuvimos que decir aquello de imágenes que pueden herir la sensibilidad de los telespectadores. Y era, por desgracia, absolutamente verdad. Véanlo, es la historia del llamado exorcismo de Almansa. El 18 de septiembre de 1990, una niña de 11 años sufrió la agonía más terrible de la que se tiene noticia. Su madre se ensañó con su cuerpo en un extraño ritual. Decía actuar en nombre de Dios. Rosa González, la curandera, lleva varios días obsesionada por la presencia del maligno. Lo percibe en todas partes, pero especialmente en su hija. Percibe que el mal emana de su interior y que es preciso liberarla. Pero va a necesitar ayuda. Es por eso que ha convocado a su mejor amiga, María Ángeles, y a la hermana de esta, Mercedes, para una escalofriante sesión. Parece ser que iniciaron un rito, una situación que realmente solamente ellas podrían explicar con certeza, pero que en cualquier caso no deja de ser un hecho ritual por el cual pues pretendieron extraer de la pequeña, que tenía 11 años en aquellos momentos y que se llamaba igual que su madre, Rosa, pues pretendieron extraer el fruto de un embarazo que decían era del diablo. La pequeña observa asustada cómo las tres mujeres bailan y cantan a su alrededor. De pronto se detienen y la agarran con fuerza, mientras su madre se aproxima dispuesta a extraer de su cuerpo la semilla de Satanás. La mataron de una manera horrible, sacándole las entrañas por la vagina, y eso, para mí, eso me impactó muchísimo. Además, primero empezó la madre y al parecer luego siguió una de las vecinas, y la niña sí que parece que forcejeó al principio porque no entró en shock hasta poco después, pero que no sé. Y la madre le seguía diciendo que la quería muchísimo a la niña, pero no sé, sería por las circunstancias, por todo aquello aquellas cosas tan extrañas que las envolvía. La niña se dejó hacer porque la madre le creyó a su madre. Y la niña gritaba: mamá, acaba ya, mamá, acaba ya. Era lo que contaban, lo que relataba. Y lo relataba el padre, que estaba al otro lado de la puerta, oyendo a su hija gritar y no hizo nada. O sea, increíble. El horrible dolor hace que la niña pierda el conocimiento. Se turnan para seguir vaciándola y depositan las vísceras sobre una manta mientras besan sus crucifijos. La causa de la muerte es un shock hipovolémico por pérdida hemática completa, acompañada de un shock neurógeno por el dolor también. Lógicamente, la visceración se realizó por la vulva, se vació sin ningún tipo de instrumento, sino con las manos produciendo arrancamiento. Posiblemente en algún primer momento se utilizara algún palo o alguna cosa de este tipo. Y bueno, pues fue
bastante traumática y bastante violenta. Ana, la hermana de Rosa, consigue tras muchos esfuerzos que le abran la puerta. La habitación está destrozada y las mujeres parecen haberse desgarrado la ropa durante el trance. Por unos segundos, contempla horrorizada el cadáver de su sobrina, hasta que se abalanzan sobre ella. Querían arrancarle los ojos para ponérselos a la niña que estaba muerta porque estaban convencidas que la niña iba a volver a la vida y hacerle exactamente sacarle esos órganos que estaban vivos, que ellas habían sacado, y los tenían en una manta en la cama, según los habían ido sacando, volvérselos a colocar a la niña. Ana sufre lesiones graves en los ojos, pero puede repeler el ataque, evitando correr la misma suerte que la indefensa niña. Lo que allí vieron debió ser horrible, porque la niña estaba totalmente envuelta en sangre y las otras dos hermanas vecinas, pues al parecer estaban en una cama totalmente desnudas, con unos sonidos ininteligibles, pero lo que sí se les entendía, según yo recuerdo y he estado leyendo, no hacían más que decir: no te vayas, corazón, no te vayas, corazón. Mercedes quedó libre al considerar el juez que no había participado directamente en los hechos. Rosa y María Ángeles fueron absueltas por enajenación mental y enviadas a un centro psiquiátrico. Pero habían perdido realmente la razón. Hay muchas personas que nos suelen preguntar si lo que contamos en Cuarto Milenio es verdad. Es verdad, evidentemente, pero en casos como este nos gustaría que fuese en fantasía, desde luego, que nunca hubiera ocurrido el terrible exorcismo, como se llamó, de Almansa. Ya les advertía de que podía herir la sensibilidad de los espectadores, y en este caso es cierto que hay que hacer esa advertencia porque es una historia durísima, que incluso hay que decir que hemos rebajado un tanto a nivel de la recreación. Ha cubierto esta historia nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Paco, aún estoy impresionado, sinceramente. No me extraña, Iker, porque a mí es uno de los temas que a lo largo de mi carrera más me han llegado al corazón. Crimen que tiene muchas más aristas que vamos a ir explorando en unos minutos, pero por supuesto tenía que estar en esta mesa el psiquiatra forense, el doctor José Cabrera, que yo sé que también se ha quedado impactado, ha recordado esta historia, él que tiene tantas historias en el archivo de la mente, ha sacado la ficha correspondiente a Almansa, y yo no sé qué sensación, doctor, tienes en este momento, y si se puede hacer por lo menos un diagnóstico a brote pronto de lo que pasó en esa habitación en aquella noche que tuvo que ser infernal. Yo creo que primero la razón tiene un límite, pero la locura no lo tiene. Y aquí vamos a decir esta noche unas cosas que a la gente que nos está viendo les va a paralizar en el asiento. Vamos a hablar de la locura, vamos a hablar de la locura inducida, vamos a hablar de la superstición, vamos a hablar de la ignorancia. Cuando unes la locura, la superstición y la ignorancia, el cóctel casi siempre es mortal. Y en este caso, de una mortalidad y una crueldad que es que no cabe en la mente humana. Pero ocurrió, desgraciadamente. Carmen, y nos vamos a dar cuenta de que no solo en el caso de Almansa, ¿no? Otras niñas han sido salvajemente ejecutadas de esta forma, y también a veces, aunque extrañe, las niñas han sido protagonistas violentas creyéndose poseídas y han matado a sus padres. Esto ha ocurrido. Por desgracia ocurren estos casos, y más comúnmente de lo que creemos. Lo que pasa es que no suelen reflejarse en los medios de comunicación en muchas ocasiones. El caso de Almansa sí, porque fue tan brutal, fue de tal violencia en una niña de solamente 11 años que conmocionó a toda España y aparte del mundo, porque a nivel internacional incluso se publicó esta noticia. Hay otros casos de criaturas a las que sus propias madres las cortan incluso los brazos en la creencia de que el demonio las posee. Bebés de pocos meses que son asesinados a manos de sus padres, de sus madres, y también hijas universitarias que creen que el diablo está dentro del cuerpo de su padre y le matan a este con más de 100 puñaladas. Es más, bueno, hay una sensación, y se ha publicado en varios rotativos internacionales, de que en Londres hay algunas comunidades de migrantes africanos que traen en rituales antiguos, los niños son protagonistas, se habla de los niños brujos en Londres, y claro, nos parece como muy lejano, ¿no? Como algo, no,
en España también han pasado cosas como esta. Es más, Iker, los niños brujos del Congo, que es como se les llama, fueron encontrados en Londres en una parte muy suburbial de la ciudad por un portero. Fue encontrada una niña, estaba resguardándose en una escalera porque había sido maltratada, la habían punzado con un cuchillo de cocina en varios sitios de su cuerpo, la habían echado a la calle, y todo porque creían que estaba poseída por el espíritu de un ser maligno. Eso su propia madre, su tía y un amigo de esta, pero se cree que en Londres cientos de niños que vienen del Congo y de Argelia, por ejemplo, son tratados en rituales, porque también se han encontrado incluso torsos flotando en el Támesis. O sea, historias brutales. Lo que sí sabe la policía londinense es que cientos de niños africanos desaparecen en Londres todos los años. La historia del exorcismo de Almansa es también la historia de la muerte de una niña, la historia de un cóctel maldito de ignorancia, de creencias en el diablo. Nos preguntábamos aquí en estos minutos, en esta mesa del misterio que desde luego sigue en tertulia, ¿cómo es posible, ¿no?, que una madre haga eso con su hija? ¿Hasta qué punto la mente humana puede llegar a creer en el demonio? ¿Hasta qué punto ciertas supersticiones pueden tener poder sobre nosotros? ¿Hasta qué punto la propia familia actúa como autómatas en vez de defender a esa niña? ¿Qué pasó aquí? Luego dicen que el demonio no existe. El demonio, desde luego, humano existe y está bien fuerte, doctor. Y está dentro de nosotros. Que si el demonio no está fuera, no es una estatua ni es un ser extraño que se esconde por las paredes, está en nuestro interior. Y cuando ese demonio se despierta, porque no controlamos nuestra conducta, aparecen estas cosas. Para mí, aquí se junta la superstición, se junta la ignorancia, se junta la vulnerabilidad y se junta sobre todo un elemento que es clave. Alguien tiene lo que se llama en francés buffet delirant, que es una especie de cóctel de delirio, que luego, curado, desaparece. Es decir, no es una persona enferma mental, sino que tiene una época de su vida en la cual pierde la razón, que contagia a las que están al lado. La famosa folia que es la locura inducida. Yo creo en esto y contagio a mi hermana, a mi vecina y tal. Y todo nace del curandero que tenía sobre esta gente muy primitiva, probablemente débiles mentales o al menos fronterizos, ese curandero que tenía una fuerza sobre estas mujeres. Y luego nos retrotraemos al origen de los tiempos. Al ser humano siempre ha tenido miedo a algo que no conoce, y ese miedo es al interior. Es decir, el demonio se mete en el cuerpo de mi hijo o de mi hija y hay que sacarlo de ahí. Por lo tanto, muchos rituales, muchas muertes ceremoniales antiguas tienen que ver con esto que ha ocurrido aquí. Paco, tú has estado unas cuantas jornadas en Almansa, has vuelto a pulsar. Es difícil, imagino, volver a hablar del tema, del asunto. Muy difícil. Nadie ha podido olvidarlo, de todas formas. Nadie lo ha olvidado. Por eso le agradecemos mucho a los compañeros de la Tribuna de Albacete, que nos atendieron estupendamente, y sobre todo al doctor Federico Gómez, que nunca se había atrevido a hablar en los medios de comunicación abiertamente de este caso, porque era un caso muy impresionante, muy polémico, en el que hay una niña, y que él nos dio su opinión profesional. Además, vamos a ampliarla en el siguiente trozo de este reportaje enseguida, pero nos dio un punto, ¿no?, de ciencia para todo este tema, que en Almansa todavía se sigue pensando que tiene un doble fondo. Nada más ocurrir el hecho, los vecinos de Almansa fueron y pintaron en la puerta una cruz invertida. Es decir, esa cruz que hemos visto, pintaron esa cruz en la puerta de la casa, que la casa, por cierto, no se ha vuelto a vender, está totalmente cerrada a cal y canto desde que ocurrió el crimen, y que ahí permanece, pues, no sabemos hasta cuándo estará. Se ha intentado vender por precios ridículos y nadie quiere vivir en esa casa, ni quiere saber nada de esa casa. Lo que nos decía el doctor es que, en definitiva, este exorcismo no es más que una práctica abortiva en la que se cree que esta niña de 11 años pues, se ha quedado embarazada, y como nadie la ha tocado, pues ha tenido que ser del diablo. ¿Por qué se piensa que se ha quedado embarazada? Pues porque le había venido la primera regla, y se ve que estas primeras reglas, según nos explica el doctor, pues no son regulares. Entonces, pues ante la primera falta, la madre interpreta que la niña efectivamente está embarazada. Y hay un dato curioso, que la niña, al tener solo 11 años y confianza total en su madre y plena, confía en ella y piensa que lo que van a hacer allí pues es una cosa normal, recomendada por su madre, y que ella pues no le va a hacer ningún daño. Pero fíjate, Paco, si no hubiera sido esta niña, hubiera sido cualquier otra persona. Habían intentado con la vecina, con María Mercedes, hacerle un exorcismo. Ella ya se sentía engrandecida porque decía que había logrado sacar los demonios del cuerpo de su vecina. Con los dos niños de 5 y 6 años de esta vecina ya había intentado realizarles un exorcismo, incluso había metido los dedos en la garganta hasta hacerlos sangrar por la boca y vomitar. Gracias que el padre de los pequeños los vio y se los llevó a tiempo. No pudo rescatar a su mujer, a lo que luego encontraron
pues con Rosa realizando ese exorcismo a la pequeña, ¿no?, a la hija. Pero antes ya había intentado con otras personas e incluso con niños llevar a cabo lo que yo creo que ya tenía en la cabeza. O sea, que lo de su propia hija fue al final una excusa. Claro. Sí, fue la última que... Y la demostración de que su locura... Es la que estaba, la única niña que estaba en la casa, estaba en su cama, estaba dormida, era una niña de 11 años que mientras ellas se dedicaban a hacer rituales espíritas muy raros, con también las encontraron desnudas, a dos mujeres, rezando unas oraciones muy extrañas, y a la que la tocó era la que estaba en casa, la pobre niña que estaba durmiendo. Si os parece, cerramos la historia de Almansa, vemos qué pasó con esa casa, vemos qué pasó en esos juicios, porque esto realmente es sorprendente. Segunda parte del reportaje tremendo, hace 17 años, la historia de la muerte de una niña en Almansa. Los vecinos de Almansa no quedaron satisfechos con la resolución judicial. Para ellos, la supuesta falta de conciencia de las implicadas no era suficiente explicación para el espantoso crimen. Son muchas horas las que están en un estado absolutamente de enajenación, pero total, ¿no?, absoluta. Bueno, ¿hasta qué punto se puede hablar de enajenación de una madre que mata a su propia hija, ¿no? Pues en ese tiempo es difícil que sepamos lo que ocurrió realmente en esa casa, ya con la niña muerta, porque eso solamente ellas tres lo podrían saber, y ninguna de las tres ha contado eso, o cuando han hablado algo siempre han dicho lo mismo, no recuerdan nada. La casa donde Rosy fue masacrada no ha vuelto a ser habitada y permanece tal y como la dejaron los profesionales que practicaron el levantamiento del cadáver. Nadie quiere vivir aquí. A mí me sorprendió mucho, pues sobre todo el relato de cómo apareció el cadáver de la niña de 11 años y el hecho de que alguien pueda pensar, evidentemente entiendo que no estaban en su sano juicio, pues que la niña estaba embarazada o tenía una semilla del diablo, ¿no? Y el espectáculo dantesco que se tuvo que encontrar, pues los jueces, los peritos, la policía, cuando llegó a ese domicilio y vio a la niña en ese estado que tan lamentable que se halló el cadáver. La noticia golpeó como un martillo en las conciencias de todos los albaceteños, pero para un hombre supuso un punto de inflexión en su carrera. El doctor Federico Gómez colaboró en la inspección del lugar de los hechos, practicó la autopsia de la víctima y entrevistó a las imputadas horas después del crimen. Al principio yo creo que no era consciente de que su hija había muerto, y por lo que las entrevistas que hubo y por el trabajo que se hizo con los psicólogos y tal, pues ella sabe que mató a su hija, pero a costa, ¿eh? Ella tenía un cuadro psicótico de cierta importancia y bueno, ese cuadro psicótico pues le provocó esos pensamientos mágicos, esas ideas delirantes, junto con esa ignorancia que poseía realmente de no conocimientos normales, no solo académicos, sino de cualquier otro tipo. La niña estuvo viva en el momento de la primera manipulación, de 1 a 2 minutos, 3 minutos entra en coma. Depende del vaso que afecte, depende de ciertas circunstancias, porque la visceración solo dejaron clítoris y un tercio superior del labio mayor. Todo lo demás había desaparecido. Claro, depende por qué zona hubiera empezado, pues tendría una rapidez mayor o no a la hora de producir una situación de estado comatosa en la que la niña pues estuviera inconsciente y no se enterara. Posteriormente siguieron trabajando. Durante la vista oral, las acusadas se mostraron aturdidas, ausentes. Su silencio desesperó a los asistentes, que esperaban hallar alguna explicación para el dramático suceso. Nunca se me olvidará cuando el juez dicta sentencia, que la sentencia fue internarlas en un psiquiátrico. Cuando el juez dicta sentencia, Cárdenas, me acuerdo que dijo, dicta sentencia, tal, y serán internadas hasta tal, no sé qué. Dice, y yo lo que espero, dice, por un lado es la recuperación mental de esta madre. Dice, pero por otro lado, deseo que nunca se recupere para que nunca se dé cuenta de lo que ha hecho. El juez entiende que mientras Rosa siga ida, será incapaz de sentir remordimientos y seguirá convencida de que ha hecho lo correcto. No se arrepiente de lo que ha hecho porque es una persona que está intentando salvar a su hija.
Esa es la clave en la que se mueve toda su declaración ante la policía. En el juicio no hay ninguna declaración que posteriormente pues de alguna forma pueda añadir algo más a eso, ¿no? Ni añadir ni restar. Es decir, no hay, sobre esa versión después no hay ninguna otra declaración, ni tampoco por parte de las otras dos encausadas, que asimismo se limitaron a decir que ellas hacían lo que les decía Rosa. ¿Cómo llegó Rosa a la conclusión de que su hija llevaba en el cuerpo la semilla del diablo? ¿De dónde sacó fuerzas para destrozarla con sus propias manos? Si el demonio estaba en aquella habitación, desde luego no estaba en el cuerpo de la pequeña. Aquí estamos realmente impresionados con esta historia. ¿Para qué negarlo, no, Paco? Una casa marcada, por cierto, ya tenemos otra marcada más en la lista. Creo que es una de las casas que nunca se venderán. De hecho, allí la gente de Almansa lo que nos decía es que hasta que esto no lo derriben y hagan aquí un solar y construyan de nuevo, nadie se va a atrever a recordar el sufrimiento de esta niña, ¿no? Impresionante los personajes que rodean el caso, tanto el padre de los dos niños que estaban allí antes y que pudo salvarlos, que es el marido de María Ángeles, como también, por ejemplo, Mercedes, que comentábamos, es la que resulta totalmente absuelta. Las tres son absueltas, pero María Ángeles y Rosa van a un psiquiátrico durante algún tiempo, y Mercedes, que es hermana de María Ángeles además, pues queda totalmente libre, y es la única que declara en el juicio. ¿Y qué es lo que dice? Pues que ella no es consciente de lo que sucede allí, que no se da cuenta de que la niña está muerta hasta que entra la policía, y cuando ya entra la policía pues ve que algo está sucediendo, y dice o confiesa que ella piensa que estaba como hipnotizada, algo que también nos llama poderosamente la atención. Doctor, ¿cómo es posible esto? Esto sí que nos deja absolutamente alucinados, ¿no? Esta amnesia es una total. situación, sí, la amnesia, que es por cierto un mecanismo de defensa para superar el dolor inimaginable que podía ser el de ser consciente de lo que uno ha hecho. Pero este es el mismo caso que ocurre en el vudú. La gente sabe que hay una religión sincrética, que es el vudú, donde la persona se vuelve, digamos, una locura temporal. Ahora, esto que estamos hablando aquí, que es increíble por su realidad, debería servir para los que nos están viendo, como hemos comentado hace un momento, para que todo el mundo esté ojo a visor. Es decir, no podemos caer en manos de la superstición, porque ha costado mucho tiempo que el ser humano tenga la razón como su principal motivo y es la base de la sociedad del bienestar. O sea, creo que esto está sirviendo de alguna manera, ¿verdad?, como un elemento. No se puede creer en cualquier cosa, doctor. Por favor, es que es increíble. En cualquier cosa, en cualquier ritual, no ¿En qué vale todo. creían ellos? No vale todo. Esa es una buena pregunta. Ella era una curandera bastante respetada. Es decir, allí la gente confiaba en sus artes, por decirlo de alguna manera. Sí, decían, tenía clientela como curandera. Sí, bastante. De hecho, lo habéis comentado antes, lo ha dicho Carmen antes, el marido deja de trabajar porque el dinero que gana haciendo, que además es la voluntad, como bien sabéis, normalmente en los casos de curanderismo suele ser la voluntad, pero esta voluntad que le van dando los pacientes, pues le va bastante bien para ir viviendo sin mayores problemas. Hay una cosa que es muy curiosa, hay varios elementos que yo desde luego no había ido nunca en la historia criminal española. Primero, doctor, es un caso único, es decir, tú, por ejemplo, en tu dilatadísima experiencia como forense, ¿has visto algo parecido? No, parecido a esto no hay nada. Lo que sí es cierto, pues, por ejemplo, los forenses hemos hecho varias autopsias, yo he hecho varias autopsias en lugares especiales, sobre todo en Albacete y en Zamora, donde hay muchos curanderos, porque cuando va la gente al curandero y se muere en un pueblo X, el médico del pueblo no certifica la muerte, lógicamente. Y entonces el forense es llamado para hacer la autopsia de ese hombre que ha muerto en manos de un curandero porque tenía que morirse, tenía un cáncer. Entonces son varios los casos ya. ¿Te ha ocurrido aquí? Sí. Sobre todo en la provincia de Zamora, en la zona que limita con Portugal, son varios los casos en los cuales te llamaban ya como forense para practicar la autopsia en un hombre que iba con una leucemia al curandero, Pepito. Convencido de que iba a curarse. Convencido de que iba a curarse, claro, lógicamente ni se cura ni nada. Pero un caso igual a este. Esto vamos a ver, colocan las vísceras de la niña de 11 años en la cama porque piensan que van a hacer de nuevo a recomponer el puzzle. Y luego lo de los ojos. Lo de los ojos es algo que yo no he visto en mi vida. ¿Qué sentido tiene eso, doctor? Los ojos
que se los querían arrancar a alguien para ponérselos a la niña de nuevo. Sí, de hecho la tía Ana González tuvo que estar en el hospital unos días porque le produjeron unas erosiones en los ojos, afortunadamente no muy graves, porque ya pudo defenderse y repeler el ataque, pero estaban convencidas de lo que estaba haciendo. Efectivamente, ahí el doctor tiene razón y los peritos determinaron lo mismo. Las mujeres en principio no querían matar a esa niña, ¿no? La querían, pues, no sé, reiniciar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ¿no da la sensación, Paco, permíteme, que eso tenía como una estructura? Es decir, no parece una muerte absolutamente fanática fuera de sí, sino que había como un planning, había como una especie de receta, porque sin duda, sacar las vísceras, los ojos. No se ha querido ahondar eso, no se ha querido ahondar. El planning tiene que ver con la superstición, es decir, con la búsqueda del mal. Entonces, para buscar el mal, se asocia a que esa niña está embarazada del demonio. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay que sacar el fruto de ese embarazo para salvar a la niña y matar al demonio. Entonces, ahí entra eso. Y después, para darle la vida a la niña, hay dos cosas. Una, recolocar las vísceras, y dos, darle las ventanas de la vida, que son los ojos. Los ojos son las ventanas de la vida. Si la niña tiene unos ojos nuevos, la niña resucita. O sea, son mecanismos... Querían provocar una resurrección. De alguna manera, una resurrección dentro de esta taumaturgia que montaron allí en la enajenación y en la superstición delirante. Una cosa, Carmen, recordarán los espectadores de Cuarto Milenio, si nos siguen hace por lo menos un par de temporadas, la otra historia parecida, muy cercana en el tiempo, que causó también los mismos ríos de tinta y que también era sobrecogedora, porque además acompañaba una serie de fenómenos un tanto extraños, que también otro forense, Blázquez de Granada, nos confesaba, ¿no? Fotografías que salían veladas ante el cadáver de la poseída del albaicín. Pasaron un montón de cosas, las recordamos aquí en una dramatización muy fuerte. También algo muy sencillo, aparentemente, que se va complicando, es una especie de consulta espiritista en este caso. El espíritu empieza a dar invocaciones muy raras y al final alguien muere de una forma terrible. En este caso también se buscaba el embarazo del diablo. Sí, pero estamos hablando en el exorcismo del albaicín de una persona adulta que ella misma dice que tiene el diablo dentro del cuerpo. Ella lo confesaba. E insta a las curanderas y familiares que estaban alrededor a que le saquen ese mal de su cuerpo. Ella es consciente de cómo la introducen una aguja de grandes dimensiones, de las de lana, por su vagina, ardiendo además, porque decían que así quemaban al mismo demonio, y como también esas mujeres la ayudan a extraer las vísceras que de nuevo sacan del cuerpo de esta joven, que también muere. Pero aquí estamos hablando del caso de una niña que no es consciente de lo que están haciendo con ella. La adulta es ella la que dice y se cree poseída por el demonio, además por una serie de rituales que había hecho en Francia, donde ella vivía hasta hacía pocos meses y estaba como inmersa en una especie de secta. Por lo tanto, doctor, la creencia que nos parece ridícula, absurda, increíble del medievo, todavía en unas capas sociales o con ciertas creencias, es que a mí esto me parece muy interesante, porque todo el mundo mira con cierta suficiencia a veces estos sucesos, y no, son el ser humano también. Decía aquel, ¿no? Nada de lo que es humano me es ajeno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para alguna gente, la fábula o no del demonio hecho feto dentro del cuerpo es verdad, claro. Existe. Convivimos con miedos ancestrales y los tenemos dentro. Y en el fondo, vivir con normalidad es superar eso. Es decir, cuando nosotros vivimos en la vida cotidiana, tratamos de superar nuestros propios fantasmas que están dentro. Lo hemos repetido muchas veces en esta mesa. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, no está fuera. No es alguien que te insulta, eres tú mismo. Por lo tanto, estos miedos están ahí. Lo que ocurre es que cuanto más conocimiento, más raciocinio, más cultura, esto queda más hundido en el interior de nuestro cerebro de reptil. También lo hemos comentado aquí muchas veces, ese cerebro primitivo que tiene 6 millones de años de evolución. Pero aún así se dan casos. En Saavedra, por ejemplo, en Argentina, en el año 2000, 2 chicas universitarias de 29 y 21 años creen que su padre está poseído por el demonio. Es más, ellas ingresan en un centro espírita, empiezan a darles... Esa conexión también hay, ¿no? Del espiritismo malentendido. Empiezan a darles unas nociones, sobre todo porque ellas creían que su casa estaba poseída por algún ente maligno, hasta tal punto que en el espejo dicen que ven reflejada la silueta del demonio. Ya no solo eso, piensan que el padre tiene el demonio dentro de él, y lo que hacen es tirarle al suelo, le atan y durante 3 días llevan a cabo un ritual que acaba. Y esta es la escena que se encuentra la policía y que ha sido publicada en diversos medios. Entra la policía, se encuentra a sus 2 hijas desnudas junto a él, con una Biblia, con agua, con recipientes llenos de sangre que han extraído del padre. El padre ya estaba muerto, tenía fuera los ojos, le habían sacado los ojos, tenía la cara completamente desfigurada de los machetazos y cuchillazos que le habían dado, y en el cuerpo había más de 100 puñaladas, todo ello formando una cruz.
¿Para qué? Para sacar el mal del cuerpo de ese padre. Era viudo, él siempre había cuidado de su hija, de sus hijas, y no solamente eso, llegó hasta tal punto el barullo que estas dos crías tenían en la cabeza, fueron además, dijeron que estaban enajenadas, que no sabían lo que estaban haciendo, que ellas cuando entra la policía les decían, váyanse, estamos sacando a Satanás del cuerpo de nuestro padre, le estamos ayudando, y el padre ya yacía muerto en el suelo. Paco, por último, a día de hoy, las principales implicadas, ¿qué es de ellas? Pues están en libertad. Están en libertad, igual nos están viviendo en localidades relativamente próximas al Mansa, seguramente nos estarán viendo, ¿por qué no? Y naturalmente están totalmente rehabilitadas, como decía el doctor, cuando alguien ingresa en un centro psiquiátrico con una determinada patología y son consideradas aptas, lo abandonan y están totalmente libres, han cumplido lo que les ha determinado la justicia y, en fin, lo único que esta mujer, desgraciadamente, tendrá que cargar siempre en su conciencia pues con este hecho sangriento que, si realmente ahora es consciente de lo que hizo, pues le causará un dolor probablemente que nunca jamás podremos comprender. Gracias, Paco, fabulosa historia en el sentido periodístico, claro, en el sentido triste y humano. Nos gustaría no volver a contar una como estas, pero pasó en nuestro país y puede haber una enseñanza en todo esto. Gracias, Paco. Muchas gracias, Iker. Doctor, porque al final, ¿con qué nos quedamos? ¿Esto para qué lo contamos? Es que hay gente que está en ese borde, hay gente que está en ese borde en diferentes pueblos de España, diciendo que lo cura todo, diciendo que con cierto ritual puede hacer un lazo de amor o un lazo de muerte, que puede hacer daño a quien te está haciendo daño. ¿Cuánta gente, y más ahora, también con la llegada de nuevas religiones, está haciéndose sabia repentinamente y llegando o ayudando a otros a que lleguen a cierta locura? Y no está mal que en este momento contemos exactamente esto, doctor. Me parece fantástico que lo digas, porque además lo tenía en la punta de la lengua. Es decir, los que nos están viendo hoy deben aprender de esto, que la clave de la vida es el raciocinio, el cariño, el amor, la cordura. Todo lo que no está ahí es pura locura, y de esa locura no puede salir nada. Hoy en las puertas del metro, en Madrid, por ejemplo, hay hombres de color que están repartiendo papelitos que ponen: el profesor gurú le cura la no sé qué. Es increíble. O ataca a su enemigo. Por ejemplo. Y esto, la gente que nos está viendo debe aprender. Y las personas que de Almansa estén viendo esto deben aprender de esto, para que nunca jamás un vecino que oye un grito no espere. Inmediatamente se coge el teléfono, se levanta y a las fuerzas de seguridad del Estado. Claro que sí, doctor. Como siempre, gracias por arrojar luz en historias que están ahí, que son reales. Carmen, ha habido otras noticias. Por fortuna algunas son más amables que esta historia tremenda, pero sí que es cierto que todo el mundo que en el fondo toca los hilos extraños de la magia negra, por una causa o por otra, acaba mal. Y eso hay que dejarlo muy claro y que cada uno saque su propia consecuencia. La madre tendrá que convivir, si es que es consciente de lo que hizo, con ese crimen de su propia hija, pero por desgracia la hija es la que más pierde, la que no puede ni siquiera vernos. Por desgracia, el asunto del satanismo en España siempre ha sido un tema polémico y candente. Hay tantas personas que defienden la existencia de grupos que sacrifican incluso personas en honor a las fuerzas más oscuras y diabólicas, como personas, investigadores, periodistas, sacerdotes incluso, que dicen que es una falacia. Aquí tuvimos ese debate e intentamos acercarles ese contraste de pareceres. Nadie se pone de acuerdo. Es curioso, y yo recuerdo que al mismo tiempo que hacíamos ese contraste aquí, para que ustedes tuvieran toda su opinión, ocurría algo, y es que un policía, precisamente de Madrid, nos informaba de cómo habían descubierto algo que prácticamente había que tapar rápidamente y que nos mandaba la información dentro de una serie de placas fotográficas a la antigua usanza. ¿Qué se veía en esas fotos? Pues se veía algo que es difícil de olvidar. Eran unos pasadizos, una especie de grutas, y en la propia ciudad, a las afueras. Se internaban como en unas cuevas artificiales y al final había unas catacumbas o algo similar, donde se presenciaba la cara perfecta de un carnero y otro tipo de animales, tipo sierpes y otras alimañas, siempre relacionadas con el satanismo. Es curioso, pero todo aquello daba una sensación de auténtica carga oscura. Nada que ver con esas personas más o menos jóvenes que entre botellón y botellón acuden a cementerios, ponen 666, una cruz invertida, en fin, el satanismo de graffiti. No, esto parecía un grupo que de verdad se reunía en un lugar secreto para hacer cosas secretas. En fin, en esa diatriba, en ese dilema de satanismo sí, satanismo no, quisimos hacer este reportaje y que ustedes, como siempre, extrajeran su propia idea, su propia conclusión.
El poeta francés Baudelaire afirmó que la astucia más hábil del diablo es convencernos de que no existe. En la sociedad actual, esa máxima parece cumplirse, pues paradójicamente, junto al descreimiento generalizado, proliferan las sectas satánicas y el culto al príncipe de las tinieblas. Tal vez no sea casual que Madrid sea la única ciudad del mundo con una estatua dedicada al demonio. Los expertos afirman que nuestro país está viviendo un auge sin precedentes del satanismo, con la proliferación de pequeños grupúsculos incontrolados al margen de las obediencias satánicas tradicionales, que por cierto, también viven un buen momento. Son muchos los que ven la mano de los adoradores del diablo en los recientes casos de profanaciones en cementerios y templos católicos, que se dan con relativa frecuencia en diferentes puntos de nuestra geografía. Hay quien va mucho más allá y teme que algunos de estos grupúsculos estén implicados en la desaparición de menores, hijos de indocumentados que podrían haber sido sacrificados en rituales. Según los expertos, en España hay entre 2.500 y 6.000 personas integradas en un centenar de sectas satánicas. Las zonas de mayor actividad son Levante, seguida muy de cerca de Madrid y Barcelona. El número exacto de satanistas en nuestro país es, sin embargo, muy difícil de determinar. En cualquier caso, quienes saben del tema no se preocupan tanto por las grandes sectas satánicas como por el llamado satanismo casero, en el que los jóvenes no entran a formar parte de una secta, sino que prefieren frecuentar un pequeño grupo de amigos correligionarios con quienes practican ritos improvisados que inventan tras haber navegado en Internet o haber leído algún libro pseudoesotérico. No obstante, es fácil suponer que, aunque igualmente minoritario, el número de estos satanistas por libre es muy superior al de los satanistas tradicionales. Los satanistas caseros son los responsables de la práctica totalidad de los hechos delictivos asociados al satanismo. Por lo general, se trata de actos vandálicos como las ya célebres profanaciones de cementerios o las pintadas blasfemas en lugares de culto. Existen asimismo informes que nos hablan del ocasional sacrificio ritual de pequeños animales, como aves de corral o conejos, tratándose de una práctica minoritaria en estos grupos. Con carácter excepcional, cuando un determinado grupúsculo entra en una dinámica especialmente violenta y decide acceder a emociones más fuertes, se ha dado lugar a agresiones físicas o sexuales. El renacimiento del satanismo en España viene acompañado de un auténtico mercado negro, en el que se trafica con objetos litúrgicos y hostias consagradas, con precios que oscilan desde los 80 hasta los 500 euros, dependiendo del tamaño de la forma sagrada, de la importancia de la iglesia de la que proviene y del sacerdote que la haya consagrado. Al margen de estos grupúsculos se encuentran las grandes obediencias satánicas a nivel internacional, como la Iglesia de Satán o el Templo de Set, que en Estados Unidos tienen categoría de confesiones religiosas admitidas y que, según informaciones recientes, en nuestro país estarían haciendo gestiones para ser legalizadas, registrándose como asociaciones culturales. Bueno, pues este es el estado de la cuestión. Nos acompaña toda una autoridad en el estudio de la figura del demonio, de la demonología. Gracias a él tenemos obras imprescindibles como Demoniacum, Summa, en fin, creo que muchos lo conocerán, porque lleva muchos años dando conferencias sobre este asunto que imagino para él es fascinante, pero a la vez peligroso. El padre José Antonio Fortea, bienvenido. Muchas gracias. ¿Hay satanismo en España, padre? Bueno, hay satanismo en prácticamente todas las naciones de la Tierra y todas las épocas. Allí donde hay un número suficiente de personas, siempre hay algunas que, iniciándose por el camino del oculto, acaban dando adoración no a Dios, sino al lado oscuro. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches. Has hecho esta crónica, has seguido los datos y lo que sí alarma, y hay que decirlo, es la gran cantidad de sucesos en diferentes zonas de España. Y además,
das alarma también sobre un dato que me parece interesante y que no se suele hablar mucho, que es el robo de hostias en diferentes iglesias españolas, de sagradas formas, de cálices, para un mercado negro y un mercado oculto realmente, que existe, al parecer. Ese mercado efectivamente existe. No está vinculado, curiosamente, a las formas, digámoslo así, tradicionales de satanismo. Lo que realmente, y curiosamente he detectado que a muchos satanistas, digámoslo así, de libro, les produce cierta inquietud, es que efectivamente están surgiendo, gracias a Internet, y sobre todo por imitación de lo que se ve en las películas, por imitación muchas veces incluso de los artículos periodísticos o de los libros que se hacen precisamente para denunciar la existencia de grupos satánicos o de actividades satánicas. Están surgiendo lo que podríamos denominar grupos completamente incontrolados. Es decir, cogemos un grupo de chavales que excelentes artículos en Internet de satanismo, o ya te digo, o de artículos periodísticos en los que se da una idea un poco caricaturesca o esbozada a trazos gruesos de lo que es el satanismo, y dice, bueno, pues nosotros también vamos a tener una historia satánica. Y por imitación, pues se acaban metiendo en una serie de historias que precisamente por el hecho de no estar vertebradas, digámoslo así, muy entre comillas, en una teología o en una doctrina, que no tienen una liturgia establecida, sino que directamente se la van inventando sobre la marcha, son muchísimo más peligrosos que cualquier grupo satánico de los que se hayan escrito libros o de los que se haya hablado hasta ahora. Primera ronda de opiniones, luego entremezclaremos las ideas. También hay muchas personas, y me hago eco de un sinfín de cuestiones que nos han ido llegando aquí a Cuarto Milenio. Si, por ejemplo, el asunto del satanismo, más que una creencia real, es argumento para hacer otro tipo de tropelías o satisfacer otras necesidades completamente humanas. En fin, mucho debate, mucha polémica. Nos acompaña Fran Rubio, escritor, además asesor de una de las grandes editoriales que existen en este país, que se ha ocupado además del mundo del heterodoxo, como es Valdemar. Fran, bienvenido a tu primera visita a la nave del misterio. Muchas gracias. Fran, yo sé que tú tienes quizá una óptica un tanto distinta, por lo menos quizá no tan de demonizar el fenómeno, quizás sea correcto decir eso, y me gustaría saber tu opinión sobre el satanismo en España. Bueno, yo quisiera indicar que esto ha ocurrido ya en Estados Unidos. Comenzaron a darse noticias alarmantes sobre desapariciones de niños, sobre sacrificios, sobre presuntos hornos crematorios portátiles que hacen desaparecer los restos. Se llegó a hablar incluso de que habían desaparecido en un año 50.000 o 2 millones de niños. Kenneth Lanning, miembro de la unidad de comportamiento del FBI, hizo un estudio que fue publicado, que se puede encontrar en la red, que se llama Satanismo en América, publicado en el año 92, y entre otras cosas dice que es un mito contemporáneo con muy poca evidencia de casos, y que la mayor parte, por ejemplo, de los casos de abuso de niños se hace por gente que lo hace en familia y en el nombre de las religiones más convencionales. Entonces, creo que lo que estamos es ante un nuevo fenómeno de alarma social, seleccionando una serie de casos que no están demasiado contrastados. Me gustaría saber a cuánto se está pagando la hostia en el mercado negro, qué evidencia hay de que los vandalismos no son vandalismos. España es un país donde se han quemado iglesias en grandes cantidades a lo largo de su historia, ahora no se ha quemado ninguna. Sí ha pasado en Noruega, que ha habido grupos incontrolados, presuntamente inspirados en el satanismo y en el heavy rock, que han quemado iglesias. O sea, yo creo que se está haciendo un poco de un grano de arena, se está haciendo una montaña, y eso sí que responde a intereses de aquellos que piensan que pueden distraer la atención del público y tratar de explicar fenómenos muy complejos hablando del diablo. Nos acompaña Juan G. Vallejo, que ha recorrido España y otras partes del mundo. Algunas de las filmaciones que hemos visto de profanaciones, que eran muy espectaculares por su fuerza iconográfica, ¿no? Gente que desde luego, sea lo que sea, satánica o no, muestra una falta de respeto absoluto, ¿no? Por los difuntos, por ejemplo, y se dedica a hacer cosas que no entendemos la gente más o menos normal. Pero creo que Juan G. también es de la opinión directamente de que el satanismo en España no existe. Y eso me dejó un poco sorprendido. Juan G., tú que has investigado tantos reportajes y has hecho tantas pesquisas sobre este tema. Sí, yo lo que acuso es directamente la conferencia episcopal, y además con documentos en la mano. Esto se publica el día 18 de mayo del año 97. Es la primera vez que aparece en España una clasificación de grupos satánicos. Hay 40 exactamente. Lo publica la Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal,
Y tienes cosas como el juicio de Nera, por ejemplo, donde dice: fuman la savia del demonio, una mezcla de drogas con seres humanos de la brujería antigua. Se han inventado hasta lo de la savia del demonio directamente. Y luego en el año, digo nombres y digo datos y digo fechas, no hablo por hablar, ¿me entiendes? Digo que el padre Manuel Guerra, en unas declaraciones que hace al diario La Razón en el año 2002, para ser concreto el día 27 de septiembre del año 2002, pues llega a decir una barbaridad que leo literal: ya no es posible conocer el número de víctimas rituales a no ser que se les sorprenda en el instante mismo del homicidio. Los hornos crematorios portátiles que se usan en nuestro país permiten eliminar casi al acto los restos humanos. O sea, el fenómeno del horno crematorio portátil que ya no en existe, España. Vamos a ver, que no existen hornos crematorios portátiles que puedas comprar Juan, que directamente. siempre con vehemencia, me parece muy bien. Efectivamente. Vamos a hacer la ronda de opiniones. Primera, Carmen, que también has escrito el libro Los demonios de la Iglesia sobre la historia de la demonología, la iconografía, interesantísimo asunto por otro lado, pero ¿y tú con qué carta te quedas? ¿Con que no existe realmente el satanismo o es un mito? Sí que existen y cada vez además están más en nuestra sociedad. No queramos ver a los típicos satánicos vestidos con túnica, pueden ser personas que nosotros tenemos al lado, personas con las que estamos conviviendo, que luego en sus ratos libres se dedican a adorar a esa figura, a ese demonio. Juan G. hablaba de ese escrito que hicieron para la doctrina de la fe, es esto, se publicó todo un tratado. En este tratado hay 41 sectas que actúan en España de corte satánico, 3.000 personas que pertenecen a esos grupos. Se cree que a nivel mundial hay 6... Nombre y apellidos de una. Te doy todas, están aquí todas. ¿Los nombres de las personas? Todas. De las personas no, de los grupos. No, pues digo las personas. De los grupos, ¿qué ni quieres? Ni uno que los solo. quemen en la hoguera hoy en día. No se puede porque se puede demandar. No es falso, No es falso, no existe el juicio de Nera, no existe nada de nada. Existen grupos. El nombre de una hay iglesias de Satán extendidas por todo el mundo. Vamos a ver. A día de hoy la policía española tiene cualquier cosa menos la de ser idiota. Y a día de hoy, en el año 99, se detuvo a tres personas por amenazas, y la única intervención policial que se ha dado contra grupos satánicos en España. Y la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica mienten y alarman socialmente a este país sin que suceda nada. ¿Pero qué intención habría de alarmar? También es alarma las profanaciones. Porque cada vez hay menos fe, vete los domingos a la iglesia, no va nadie. Bueno, pequeña pausa, por favor. Padre, diferentes opiniones, ya lo ve. Es normal, es lógico. Y todos somos escritores, periodistas, estamos interesados en el tema. Una parte cree que se ha mitificado mucho, que hay intereses ocultos, y otra pensaría sinceramente que la mejor arma del diablo es precisamente como la del vampiro, dicen, ¿no? Que nadie cree en su existencia para seguir obrando libremente. Sacrificios, rituales, hornos crematorios, suena muy fuerte. Y usted es uno de los grandes especialistas que se ha documentado desde el principio del tiempo, porque esto no es de ahora. ¿Cree que en esta parte sí que hay mito, que realmente en España ha habido gente que ha matado a otras personas en nombre del diablo? Bueno, mi posición estaría un poco en la mitad. Yo estaría en gran parte de acuerdo con él y en parte de acuerdo con ella. Y la razón es la siguiente. Es verdad que el mito en este tema es la mayor parte del iceberg. Y que cuando hablamos de satanismo esencialmente estamos refiriéndonos a lo que por las obras de ficción o por los rumores de periodistas ha aparecido en muchos medios, y sobre todo en Estados Unidos. Yo que he estado allí hablando con muchísimos sacerdotes investigando este tema, yo diría que allí el mito adquiere unas proporciones totalmente desatadas, dejando claro que yo solo admito solo y exclusivamente lo que esté probado, no por el hecho de ser sacerdote voy a tener que estar de acuerdo con lo que hayan dicho otros colegas míos sobre este campo. Yo creo que sí que es razonable pensar que hay un grupo mínimo de personas en cada país con muchos millones de habitantes que a través de un proceso de primero pues a lo mejor la magia, después intentar contactar con seres del más allá, después con los del lado oscuro, crea uno o no crea en la realidad del espíritu, pero el proceso, como un proceso, el proceso mental o real es este. El creyente cree que existen los espíritus, el que no crea en los espíritus dice todo esto son fabricaciones de la mente. Pero por este proceso donde hay decenas de millones de personas, siempre hay un grupo de
pues en un país como 40 y tantos millones de personas, pues estaríamos hablando de unos poquísimos cientos. Yo creo que esto sí que es razonable. Que serían los satánicos o luciferinos reales. Que serían personas que conscientemente y en principio no completamente desequilibrados, algunos completamente cuerdos, deciden entrar en contacto primero con ese ser maligno, exista o no, según el resto de los aquí presentes, y que finalmente deciden darle culto en orden a obtener unas cosas. La pregunta es muy clara y la abro a todos. En España ha habido gente que ha matado a semejantes en honor al demonio. Hay una cosa también curiosa, y vosotros habéis investigado en la antigüedad. El satanismo o la adoración a dioses oscuros parece que viene desde lo más remoto. ¿Por qué ahora no hay? ¿Por qué ahora todo es un mito? Quizá hay algo más de verdad. Y abro la pregunta. ¿Creéis que en España, y cualquiera podéis intervenir, ha habido, mínimo detalle, Juanje, Sí. en León se habla, en León Zamora, la historia de la secta Toro, que un día tocaremos. Mucha gente habla de mito, del gran mito de las sectas en España. Sin embargo, hemos conocido, no vamos a dar de momento fuentes, a personas que aseguran que es cierto, que parecieron fetos humanos y que personas de alta importancia social fueron acusados de sacrificios en España con niños. ¿Se está hablando de eso? ¿Mito o no? Digo que no hay ni una denuncia puesta con nombre y apellido, ni una de alguien que haya matado a alguien en nombre de Satanás. Cosa distinta es que haya pequeños grupúsculos que adoren al demonio y que en este país no hay libertad religiosa en este país. Yo conozco gente que pertenece al templo de Set, le respeto tanto como un budista o como un sacerdote católico. Pero si eso sería cada lo uno mismo, que haga lo que quiera. eso sería igual cuando no se comete un acto en el que pierde la vida una persona. Otra cosa es que se pueda demostrar. Nunca ha pasado que lo demuestre alguien. Otra cosa es que se pueda demostrar que esos asesinatos o esas desapariciones tengan que ver con grupos satánicos. Que sí que los hay, y parece mentira porque tú has conocido a gente que se dedica al satanismo o está dentro de grupos dentro de grupos luciferinos. O luciferinos. ¿Y qué diferencia hay? Hay diferencias. Vamos a ver, los luciferinos ven a Lucifer como el portador de la luz, la persona que revela al hombre contra Dios, que hace que tú enfoques tu vida adorándote a ti y a tu ego y no enfoques tu vida en adoración a Dios. Ellos piensan que Dios te esclaviza y que el demonio, Lucifer, el portador de la luz, te da la luz. Y los hay, yo he estado con ellos del templo de Set, es cierto, en España. Entonces esos grupos que... Pero no matan a nadie, perdona, hacen un tipo de rituales y de ritos que son completamente legales, y yo, mientras la gente respete la legalidad, que adore a quien quiera. Yo soy agnóstico, creo en Dios, pero no sé quién tiene razón, si la Iglesia Católica, los judíos, Hay una sensación, Fran, no sé, Santiago, que me ha sorprendido, de acusar, digamos, a algunos... no a la Iglesia en sí, pero sí a algunos miembros de alarmismo, ¿no? Y de crear un terror social, ¿pero por qué? Vamos a ver, voy a hablar un momento. La santería, el vudú y el candomblé son sincretismos entre religiones afroamericanas y catolicismo del siglo XVII. Recientemente hay un libro escrito por un hombre que participó y era sacerdote, que hacía sacrificios de animales. Incluso dice que llegó a hacer sacrificios de sangre un africano que se llama Isaias Oak, que tiene un libro publicado en Estados Unidos, donde explicaba cómo se hacían los sacrificios y cómo en alguna ocasión se llegó incluso a sacrificar a alguna persona. Estamos hablando de África, estamos hablando de un antiguo sacerdote de una de estas religiones, y decía que gran parte de la influencia, casi más que la africana, era la influencia católica. Malachi Martin, jesuita y escritor de un montón de libros, un hombre muy vinculado a los servicios de inteligencia del Vaticano, una de sus últimas obras denuncia que es dentro del Vaticano donde hay una especie de núcleo satanista que practica, dentro de la Iglesia ha practicado rituales de sangre y sexuales. Me gustaría, ¿Dentro de la Iglesia? Dentro de la Iglesia y dentro de uno de los templos más significados de Roma. Eso está en un libro de Malachi Martin. Me gustaría que el padre Fortea nos hablara de esto, porque si se está hablando de los satanistas, habría que hablar de las prácticas satánicas realizadas dentro de la Iglesia Católica, denunciadas por miembros de la Iglesia Católica, significados. Bueno, a mí de momento no me invitan a eso. Hablando ya en serio, yo, como he dicho al comienzo, yo creo aquello que está demostrado, y así como creo que ha habido
asesinatos rituales allí donde hay una sentencia judicial, y es verdad que solo en Estados Unidos nos en España encontramos... oficialmente, No padre, se puede demostrar no ninguna. hay. No, aunque también es cierto lo Se que... rompe un mito muy grande. Mucha gente habla No, el fomento de la leyenda urbana. de Otra que cosa la es que no se aparición de haya niños- podido demostrar, Exacto, exacto, o sea, que ha una- habido, puede ser que haya habido. Otra Sí, cosa es la que se policía no es pueda tonta. demostrar. La policía. Juanje, Pero- lo que quieras, si la policía no es tonta en ningún caso, pero tienes que tener pruebas para demostrarlo, y a veces esas pruebas se esconden. ¿Y de dónde sale ese mito de los sacrificios y de los crematorios? Porque esto es Anti, tú eres especialista en leyenda Manuel urbana. Guerra, que fue él, te lo digo ahora mismo, Relaciones Internacionales de la Conferencia Episcopal. Manuel Guerra, al que este equipo ha llamado y no ha querido y no ha venir querido aquí, venir. ni aquí ni a otros muchos platós. En cambio, fue consultor internacional de la Conferencia Episcopal y es el que en el año 2002 comenta que en este país hay más de 50 grupos satánicos y que son los que matan a niños, tal y como he leído antes. Santiago, es una barbaridad. tú que eres un especialista en leyendas urbanas, ¿esto qué es entonces? ¿Un trasvase, como decía Frank Rubio, de la alarma de hace unos años en Estados Unidos trasladado ahora aquí? Sí, indudablemente. ¿Directamente? Sí, además prácticamente, mismamente la propia historia de los hornos crematorios está calcada milimétricamente, o sea, es como la chica de Pero la curva, que la reproducida en misma- prensa y declaraciones como algo real. Sí, pero realmente es que no se ha encontrado ningún horno crematorio. Mira, y yo, por ejemplo, no puedo estar con Juanje, evidentemente, con que no hay satanistas, porque he conocido, conozco, y alguno, hasta independientemente de lo que yo piense de lo que hace, me honra con su amistad. Es decir, no son seres míticos o imaginarios. Bueno, pero uno que haga satanismo o que adore muy bien no puede estar, pienso yo. ¿O No, sí? oye, he conocido gente muy centrada y básicamente en lo que se Me denomina... sorprende, Santiago, pero bueno. El satanismo ya de por sí dice que es el egoísmo a uno mismo y en el que no hay que hacer mucho caso a los demás. Exactamente. Ser egoísta con uno mismo, con lo cual muy buena persona. No Bueno, puede entonces, ser. si eso es así, satanistas está lleno el mundo. Eso lo Ya, pero muy buena persona tampoco puede ser, ¿no? Son personas que defienden un individualismo llevado al último de sus extremos. De hecho, la fiesta más sagrada para un satanista es el día de su propio cumpleaños. A partir de ahí ya todo lo demás... Egocéntrico total. Efectivamente. Entonces, bueno, evidentemente, pues defienden esta teoría. De hecho, la mayor parte de los satanistas se engloban, o de los satanistas, digámoslo así, reconocidos, se engloban en lo que podríamos denominar el satanismo ateo, que es directamente ni siquiera creen en Dios y, pues, evidentemente, tampoco creen en el diablo como una figura independiente, pensante y con voluntad, sino básicamente como un símbolo de transgresión. De hecho, si hubiese la menor historia de gente que se dedicase a sacrificios, a este tipo de cosas, la tendríamos que encontrar en una corriente muy minoritaria, que es lo que se denomina el satanismo teísta, que son los que directamente sí creen en Dios, sí creen en Satán, pero dentro de una inmensa minoría que son los satanistas. Para que nos hagamos una idea, un Ferrari es una cosa que no se ve todos los días. Pues en España debe haber más o menos el mismo número de satanistas que de Ferraris. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las profanaciones en cementerios? Algunas, además, que a nivel grotesco está llegando a unos límites. Ese caso de Gerona, de con huesos de muerto hacer un caldo e ingerirlo. Estamos hablando simplemente de procesos Pero de eso locura. puede venir de una tradición antigua que a través de los huesos de los muertos, si tú bebías su caldo, obtenías la fuerza que ellos tenían en vida. No tendría en ese sentido nada que ver con el satanismo. Bueno. Pero en cambio sí que ha habido profanaciones tanto de tumbas, que en algunos, la mayoría de los casos, son gamberros, son chavales que se dedican a entrar en los cementerios y a romper 4 cruces, a hacer vandalismo puro y duro, pero cuando ya son profanaciones en iglesias, donde han roto estatuas y donde han robado hostias consagradas, yo creo que ya estaríamos hablando de otra cosa. Cuidado, y ha ocurrido, ¿eh? Porque el tema de las hostias consagradas como elemento para... recordarán ustedes, si siguen Cuarto Milenio, el caso de la que se llamó Poseída de Zaragoza, en 1934, donde era una niña que robaba hostias consagradas para dárselo a su hermano, que debía estar en un grupo más o menos extraño y oscuro. Sea mito o no, se contaba eso ya en el 34. Padre, ¿existe, en su opinión, la idea de un mercado negro? Porque profanaciones y haber descerrajado, cogido el sagrario, eso ha habido en España el año pasado, 2007, y sacerdotes de esas parroquias diversas, en Aragón, en Madrid, en Valencia, afirmaban que habían robado para eso. ¿También otro mito? A mí me han preguntado a algunos periodistas sobre ese tema y yo siempre he dicho que no existe ese mercado. ¿Por qué? Por una razón muy simple, y es que no hay forma humana
de distinguir entre una forma consagrada y una no consagrada. En el año 90, la diputada del CDS entonces, Pilar Salarrullana, provoca una gran polémica con un libro, Las sectas satánicas, y habla de un sinfín de grupos, de nombres, de datos. Todo es mentira. A mí se me está quedando hoy un poco, se me está desinflando un globo que me extraña porque parece ser que la adoración al mal es desde el principio del tiempo. ¿Qué pasa? Que se corta en cierto momento de la historia, que ya no queda nada y todos esos nombres son falsificaciones. Vamos a ver, Iker, es que el problema es que yo creo que estamos ahora mismo en el primer programa de televisión en España donde hay alguien que está hablando con sensatez y diciendo la verdad. Incluso por parte de la Iglesia Católica, creo que el padre Fortea está ahí súper sensato. Y es que lo que no es sensato es esto, ¿me entiendes? O sea, grupos sin un nombre ni un apellido. Que gente quema a niños, o sea, en España, en el siglo XXI, en la supuestamente octava potencia económica mundial que somos, comprar niños y matarlos y meterlos en un... O sea, es ridículo. ¿Todo mentira? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, hombre, en este caso, directamente, algunos periodistas que han publicado libros también mienten muchísimo, porque esos libros se han vendido como rosquillas, y la Conferencia Episcopal, en este documento, porque directamente vio, pienso, una forma de hacerse publicidad ante la falta de fe que estamos ahora. El problema es que esto que estamos hablando, si lo hubiéramos dado la vuelta y aquí todos mintiéramos, y como periodista yo empezara a decir que ha hablado con fulanito, que no puedo decir su nombre, que ha matado 5 niños, tendríamos 3 puntos más de audiencia, pero ya está, no tiene más. Y luego el satanismo ha sido también una víctima propiciatoria de muchas cosas y un chivo expiatorio muy fácil. Por poner un ejemplo de los tráficos de cosas extrañas y de los cambalaches que se hacen por ahí. Hay un cierto mercado negro, por ejemplo, de partes de cuerpos humanos, de huesos, de cabellos, de piel, que se usan en prácticas de brujería que nada tienen que ver con el satanismo y que son precisamente la causa de muchas profanaciones de cementerios, de ritos, incluso muchos de ellos ancestrales y de raíces muy ibéricas. Es decir, tampoco tenemos que irnos a cosas que vengan del Caribe o de África. Y sin embargo, cada vez que de repente eso, le falta una mano a un cadáver, le falta satanistas. ¿Porque es como un cajón desastre? Sí, supongo que sí. Supongo que es una simplificación y no ahondar más en Fran, ¿tú crees que solamente hay eso o hay una motivación mayor? Creo, por lo que has dicho antes, creo que tú crees que hay una especie de operación a mayor nivel, quizá, de alarmar a la gente. Vamos a ver, yo lo que creo es que hay que distinguir satanista, que se dice satanista, satanista que le califica de satanista una mentalidad laica o secular, y satanista que califica de satanista una mentalidad religiosa. Entonces, una mentalidad religiosa tiene tendencia a trabajar con unos arquetipos, porque el diablo, como Dios, son reales como arquetipos. No tiene por qué haber detrás una realidad sólida y tangible. Entonces, las personas que están dentro de una perspectiva pueden ver realmente esas cosas en la realidad, en que esas cosas, claro, hay que contrastarlo, hay que utilizar un pensamiento crítico para separar, digamos, el grano de la paja. Los sacrificios humanos existen. Yo he traído aquí evidencias de 3 sacrificios humanos que voy a citar aquí. En el templo de Kamakhya, en la India, en el estado de Assam, esto es una noticia de la BBC del 2002. En un templo dedicado a la diosa Shakti, un templo además al que van miles de peregrinos en la India, se decidió volver a hacer sacrificios humanos. ¿Qué problema hay? Que no había voluntarios, porque el sacrificio humano en esta religión requiere la voluntad del sacrificado. ¿Qué se ha hecho? Sustituirlo por unas efigies de harina, por ejemplo. En la India también se ha sentenciado a muerte a alguien que ha matado a un niño y lo ha decapitado para realizar un rito para encontrar un tesoro. Bueno, pues esto lo que ha hecho en la India ha sido detenido por un crimen, se ha encontrado el cadáver. Esto ha ocurrido en el año 2004, creo que es cuando se le ha condenado a muerte a este hombre, y se le ejecutará en su momento. Y ahora cuento el caso más terrible. Es un caso de lucha contra el diablo. Una monja ortodoxa muere crucificada en Rumanía tras un exorcismo. Esto ha ocurrido hace muy poco tiempo. Un sacerdote muy joven, de unos 29 años, con 4 monjas también muy jóvenes, ha realizado un exorcismo en el que ha muerto una chica de 23 años que había ingresado 3 meses antes en ese monasterio en un lugar perdido de Rumanía que se llama Tanacu, y ha muerto de hambre y de sed. Hay un momento en que la han atado a una cruz, vamos a decir claro, no la han crucificado ni la han clavado. Y entonces esta persona ha muerto en un rito de exorcismo. Esto es muy importante. En este caso. Esto es muy importante. Ha muerto de inanición porque no le daban ni de comer ni de beber. Exacto. Entonces, bien, ya que estamos hablando en serio, como bien decía, sobre este tema, ya que se insiste por esa parte de la mesa en la Conferencia Episcopal, tengo que volver a insistir.
aunque en los periódicos muchas veces se dice, la conferencia episcopal ha dicho, muchas veces, y esto lo digo claramente aquí en televisión y que lo escuche todo el mundo, aunque en muchos periódicos, y a veces muy importante, se dice, la conferencia episcopal ha dicho lo que sea, muchas veces, muchas, no alguna, no es verdad. O sea, el arte diabólico es el del periodista. No es verdad, porque se pone en boca de la conferencia episcopal algo que después no se sabe quién lo ha dicho. O, en el 50% de las veces, el documento que ha dado la conferencia episcopal tenía 5 páginas y el periodista ha dicho, bueno, esto viene a significar esto. Y en teología, más o menos, no es lo mismo. Entonces, la conferencia episcopal sobre el tema de sectas satánicas, digámoslo claramente, digan lo que digan los periódicos. Aquí pone Oficina de Estadística y Sociología. La conferencia episcopal, como conferencia episcopal, no ha dicho ni mu desde su fundación hasta el día de hoy. Dejémoslo claro, aunque a lo mejor algún cura, bueno, a lo mejor no, algún cura haya filtrado alguna hoja o cosas por el estilo, pero aquí hay que dejar claro cuando habla la conferencia y cuando habla un cura. Después también me sorprende un poco la negativa absoluta a la posibilidad de los sacrificios, o sea, el que demos por seguro solamente las sentencias judiciales, que es lo que yo he dicho al principio, la posibilidad de que haya alguno es que me parece que negarlo es negar la evidencia de lo razonable y lógico. Se está hablando de sacrificios de niños muy pequeños comprados a personas sin papeles. Sí, rumanos y tal. En Madrid. Te digo una cosa, vamos a ver. Está en la calle. Toda la gente, yo he conocido gente que pertenecía a grupos luciferinos y satánicos y todos buscan lo mismo: sexo y lujuria. Es que, padre, matar a un niño es muy desagradable. Vale, yo sin embargo, matar a un niño es muy por haber desagradable, publicado libros sobre este tema, sí que se han puesto en contacto algunas veces gente de sectas luciferinas y satánicas. Y una en concreto, aquí no es oí de un periodista, una en concreto me dijo que sentía la llamada de Satanás de ofrecer una víctima inocente de un niño en una noche a él. Eso me planteó a mí un gran problema. Gracias a Dios se resolvió rápidamente porque fue encarcelada esta persona y ya no hubo ningún problema, estuvo varios años en la cárcel, pero al final no hizo nada, es verdad. Como conclusión podríamos decir, porque apenas tenemos tiempo, el debate de verdad que es muy interesante. Sacamos que la inmensa mayoría de pintadas, Santi, tú recogías algunas, pintadas, profanaciones, los símbolos más conocidos, ¿no?, que cualquier chaval puede conocer en noches más o menos etílicas o no, son eso, lo decíamos, cartón piedra, y aquí asegurábamos que sí en otras partes del mundo existe esa red del satanismo y que en España, yo no sé si todos estáis de acuerdo, hay por lo menos 2 grupos. Frank, ¿tu conclusión? Pues creo que el satanismo es un fenómeno muy positivo que exista, evidentemente no conectado con actos ilegales, precisamente para romper con el revival de las grandes religiones que han cometido innumerables crímenes y que tratan de doblegar aún a la humanidad utilizando al Estado, que es precisamente la máquina que necesitan. Padre, conclusión. Hablando desde la más estricta razón, solo en Madrid hay más de 20 sectas satánicas, solo en Madrid. Y sería razonable pensar que puedan llegar a las 60 u 80. Y eso uno lo ve claramente en pintadas que ellos ponen para indicar que ellos están en una determinada zona, etcétera. Analizando los distintos tipos de pintadas, uno ve que son grupos distintos. Padre, nombre y apellido de los que han hecho las pintadas. Se sabría, padre, que esto es muy interesante, cómo diferenciar una pintada de alguien que simplemente está haciendo el gamberro de alguien que sí tiene un conocimiento satánico real. Eso, ¿cómo podemos diferenciarlo? Porque si vemos, por ejemplo, este tipo de símbolos que son los más clásicos, todos lo conocemos, ¿usted nos diría que esto es un grupo satánico o esto es una tontería de fin de semana? No, indudablemente una persona, un grupo de personas, no una, porque hay determinadas profanaciones que indican que no han sido uno, tienen que ser por lo menos 2, 3 o 4, que se dedican a destrozar un cementerio y a hacer pintadas. Eso no es que un día hacen eso como les puede dar por pinchar ruedas. Allí hay un cultivo de lo esotérico por el lado oscuro que no se hizo ese fin de semana, que puede llevar incubándose un año, medio año como mínimo, y eso ya es un grupo satánico. Y cuando llegan al extremo de robar formas, en mi diócesis han robado formas. ¿Han robado? No tocaron
ni la colecta, Pero ni es el que, lampadario, madre, ni los cálices, y sin embargo se llevaron la forma. Yo hablé con el sacerdote, no hablo de periodistas, y me dijeron, fueron solo a por las formas. Allí hay un grupo satánico, un grupo de personas que hacen estas cosas, allí hay un grupo satánico distinto. Ya estamos hablando padre, de dos. se está ustedes diciendo, o sea, hace un segundo de decir usted que esto a lo mejor no era cierto, ahora me dice que hay 60 grupos satánicos en Madrid. 20. Vamos a ver, padre. Si grupo satánico es para usted un grupo de personas que una noche se coge una borrachera y destroza un cementerio, yo le presento mañana a 44.000 grupos satánicos de Madrid. ¿Me entiende? Mejor a la policía. O sea, gente que se junte de borracheras y sea capaz de romper un cementerio, ahí, pero a porrillo. Gente que haga pintadas absurdas como esa, que no tiene ningún tipo de conocimiento del satanismo, ni ningún tipo de grimorio medieval, que hay libros donde pueden aparecerlo. Hay otras pinturas donde aparecen símbolos que vienen en tratados de satanismo. Vamos a ver. ¿Hay un conocimiento, Carmen? ¿Hay un conocimiento? Claro, hay un conocimiento. Yo tengo tratados del siglo XVI y XVII de demonología. Tú no, que yo sepa. Pero además, en esos libros hay grabados que si te los encuentras en determinadas pinturas satánicas, ya no es que un chaval pueda acceder a ellos, Juanje. Mira, Carmen, esto es lo del soy satánico y de Carabanchel, y de la como cruz es de la iglesia. invertida. O sea, vamos a ver. O sea, para ser satánico, que menos que reunirse una vez a la semana, una vez al mes, con unos amiguetes, creer en Lucifer, creer en las energías, creer en ciertas cosas. Ahora, si 3 tíos borrachos que hacen esa pintada son satánicos, entonces, venga, pues si eso es la obra de un borracho. Esto sabes a lo que suena, a un lugar donde presuntamente pasan cosas raras, va la gente a investigar, van los chavales, no encuentran nada, y lo que hacen es pintar el 666 y la cruz invertida. Efectivamente, pues entonces ya está, Carmen. Pero porque están metidos también en prácticas de Ouija, porque han leído 4 libros que hablan de esoterismo. Entonces lo que vuelvo a decir, todo es humo. Que quiero ver nombres y apellidos. Y hay 3 detenidos en la historia de este país. Ha habido pintadas satánicas de muy poca gente que podía acceder a ellas por los símbolos que en ellos se pintaban. Muy bien, hombre, pues eso es que hay cultura en este país, menos mal, me alegro por ello, que lean libros hasta el siglo XVII. Seguramente las personas, los cientos de miles de amigos que ahora están ahí, verán que hay 2 posiciones más o menos claras que han dado sus argumentos en torno al mito, a la alarma, que es muy interesante, a la exportación de un fenómeno que viene de fuera y que puede dar resultados más o menos desequilibrados o no, a lo positivo o negativo, que es que haya esta libertad de cultos, y otro lado que habla de que esto puede ser un auténtico peligro a no mucho tiempo, a no más tardar, y que hay un satanismo real. El padre Fortea aseguraba que 20 grupos y que él mismo ha tenido la experiencia, imagino muy desagradable, de observar cómo esos robos existían. Ustedes deben tener su propia opinión. El debate está ahí y la realidad, desgraciadamente, Carmen, y tú y yo lo sabemos bien, porque cada semana en Milenio 3 recibimos un sinfín de teletipos que hablan de que algo debe estar ocurriendo, o bien contagio de la barbarie y de la tontería, que también hay mucho, o bien grupos que realmente actúan. El de exorcista es un oficio singular, se habla muy poco de ellos y ellos hablan muy poco con nosotros, evidentemente. Hemos logrado tener algunos de los más importantes, padre Gabriel Amorth, exorcista de Roma, del Vaticano, aquí sentado también a exorcistas de Barcelona o de Pontevedra que siguen ejerciendo en algunos casos esa gran labor. Labor importante, labor extraordinaria y extraña. Lo que no sabía yo, Carmen, es que hubiese algún tipo de reuniones donde varios se juntasen para intercambiar secretos y conocimientos. Pues sí, sobre todo a partir del año 2000, del cambio de milenio, es cuando empiezan los exorcistas a juntarse, porque cambia también ese ritual romano, es modernizado, se traduce a varios idiomas y los exorcistas lo que hacen es intercambiar datos. Cada uno cuenta los casos a los que se ha tenido que enfrentar desde sus diversas diócesis para seguir una serie de pautas que luego llevarán a cabo todos en el tratamiento de esos presuntos posesos o endemoniados. Lo que no sabíamos es que en Portugal se realizaban esas reuniones anuales de exorcistas en las que también se contaban casos tremendos y que muy pocas veces, sobre todo, dejan que una cámara de televisión se cuele para ver esos secretos que la Iglesia tapa tanto, porque muchas veces se confunde también a los endemoniados, a los posesos con enfermos mentales. Entonces la Iglesia tiene que seguir también una serie de pautas médicas para comprobar que esa persona realmente sufre algún hecho maligno y no un trastorno mental. Cuarto Milenio entró
con esos exorcistas y la verdad es que nos llevamos sorpresas terroríficas. Imagínense un pequeño pueblo, como decíamos, muy discreto, alejado de las miradas habituales, y desde hace bastantes años los exorcistas van allí para contarse qué. Bueno, es el inicio de esta fascinante historia. Yo vi personas con la voz completamente extraña, personas que hablaban 3 o 4 idiomas, personas con fuerza descomunal. Era necesario en muchas ocasiones 5 o 6 personas para sujetarlas. Me han arañado varias veces. Tengo este dedo dañado. Fue una persona que estaba poseída por un espíritu quien me atacó. Me escupieron a la cara varias veces. En el norte de Portugal, en la Sierra de Barroso, lindando con la frontera de Galicia, se dan cita cada año brujos, curanderos y exorcistas en un pequeño pueblo llamado Vilar de Perdices. La iniciativa partió hace 25 años del padre Antonio Fontes, párroco de la localidad. Aunque afirme que no practica el exorcismo tradicional, este religioso ha ayudado a varias personas que se creían poseídas por el mismísimo demonio, usando la palabra de Dios y algo de psicología, apartándose de los métodos más ortodoxos de los exorcistas. La violencia se usa como respuesta del exorcista al exorcizado, porque el diablo se tiene la convicción de que es violento. Cuando siente en la presencia del cura exorcista, las convulsiones de los endemoniados se manifiestan con violencia, y por eso muchas veces se cree que hay que responder con alguna violencia para sujetarlo, para contrariarlo, para evitar que haya más violencia. El padre Fontes ha sido criticado por algunos sectores del catolicismo portugués por celebrar misa al dios celta Larouco, el cual alberga en su iglesia bajo la forma de lápida milenaria allí encontrada. El párroco recuerda que las poseídas y poseídos son un fenómeno muy antiguo y se creen víctimas de las fuerzas que proceden del umbral de la muerte. Hubo 2 hermanas que durante una sesión de espiritismo quedaron poseídas. Después los curanderos llegaron para expulsar al diablo de sus cuerpos. Los espíritus malos, porque muchas veces no son diablos, se les llama espíritus de muertos, de familiares, de vecinos, que se piensa vuelven para hacer daño a las personas. El periodista lusitano Luis Costa Ribeiro, presente en el Congreso de Vilar de Perdices, presenció durante los últimos años 88 sesiones de exorcismo practicadas por el padre Humberto Gama. Uno de los casos que más le impactó involucraba a 2 hermanitas endemoniadas, una de 5 y otra de 10 años. No caminaban, no hablaban, y su progenitor angustiado las llevó al padre Gama. Cuando el señor padre puso la estola en los hombros de las niñas, ellas se transformaron. Su piel se hizo rugosa, como la de los sapos, especialmente en la parte de arriba de sus barriguitas. Las niñas, al contrario que hablar, croaban como las ranas, con intensidad. Era doloroso ver aquello en las 2 niñas. El padre Gama usó agua bendita, un crucifijo y diversos rezos para liberar a aquellas pobres criaturas de las garras del presunto demonio. Caminaban con las manos así. Los niños normalmente, cuando no andan, gatean.
pero ellas gateaban al contrario. Las manitas parecían como patas de ranas y caminaban así, con la barriga hacia arriba. Después de aquella sesión de exorcismo, las niñas desarrollaron una vida normal, empezando a caminar, a hablar y a frecuentar la escuela, aliviando el sufrimiento de sus padres y parientes. ¿Era realmente el demonio lo que había poseído el cuerpo de aquellas inocentes criaturas? ¿O espíritus de los muertos, como deduce en algunos casos el médium Luis Ernesto Alves, quien celebra exorcismos por su cuenta y riesgo, emulando a los sacerdotes católicos, a ejemplo de lo que practicó a una mujer del norte de Portugal? Hice el ritual primero en su casa. Bendije todo el hogar. Arrojé sal en todos los rincones de la casa. Me puse el collarín, sujeté el crucifijo y cuando ella lo vio, cayó en redondo en el suelo. Y cuando ya estaba tirada empezó a salivar abundantemente. Y entonces dije a su familia, con la ventana cerrada del cuarto, yo solo os pido que recéis junto conmigo. De pronto, inesperadamente, uno de los familiares también se arrojó al suelo y entró en convulsiones. Mientras la poseída gritaba que el espíritu de su madre no admitía su casamiento con el marido y por eso le hacía la vida imposible. Ella de vez en cuando se apartaba y yo me golpeaba con la cruz en el pecho. Rezaba el Padre Nuestro, el Ave María y echaba agua bendita. Aquello fue un trabajo de unas 3 horas. El padre Fontes recuerda que muchos sacerdotes no quieren hacer exorcismos porque el diablo se venga de aquellos que lo esconjuran. Pero los que se arriesgan a veces logran recuperar la sonrisa de alguna de las presuntas víctimas del innombrable. En Portugal, desde hace un cuarto de siglo, un grupo de exorcistas, de curanderos, de brujos, de todo tipo y condición, se juntan, se intercambian experiencias y actúan. Es algo digno, como siempre decimos aquí, de novela auténtica, pero está pasando, y está pasando muy cerca, pero Portugal, algunas zonas, siguen siendo muy desconocidas. Allí estuvo Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, sí que... Impresionante. Impresionante. Como te dije antes de empezar, he estado en Portugal muchas veces y claro, en Trás dos Montes es un lugar, es el Portugal profundo. Es una región colindante con Galicia y me he dado cuenta que las costumbres, las tradiciones ancestrales están vivas, perviven, como en el caso del padre Fontes, que realizó una misa en honor al dios Larouco en la sierra, ¿no? Allí de Transmontana do Barroso. Y claro, hecho único quizás en todo el mundo cristiano. Y aparte de eso, por ejemplo, las personas por allí todavía emplean el libro de San Cipriano, célebre libro donde hay una cantidad de rezos, algunos para exorcizar demonios, otros simplemente para expulsar males de ojos, o sea, sirve para un sinfín de elementos, ¿no?, religiosos. Aparte de eso, también es una región donde la magia negra, digamos, europea, está viva, porque allí se encuentran, por ejemplo, lugares de ritos donde están cruces partidas, quemadas, se han encontrado, por ejemplo, sacos de cenizas colgados de árboles, se han encontrado también muñecos con ropas quemadas, todos ellos señales, según los mismos párrocos de las iglesias que entrevisté, relacionados con cultos satánicos. Doctor Cabrera, ¿cómo no tenía que estar? Porque hablamos de límites de la mente, límites de la ciencia, histeria simplemente o algo más. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Habría que decirlo primero para la gente que nos está viendo que el mal y el bien, que son conceptos morales, no existen en la naturaleza. Es decir, dentro de los animales no hay mal y bien. El mal y el bien crecen con el hombre. Cuando el hombre adquiere una religión, entonces el mal y el bien tienen un sentido. Ahora bien, todo ser humano en su interior tiene fuerzas misteriosas, fuerzas primitivas, que son más animales que racionales, y esas fuerzas, si las controlamos, las cosas funcionan. Y si no las controlamos, entonces es cuando las cosas empiezan a no ir bien. Y en algunos lugares concretos, como este de Portugal, en las provincias españolas limítrofes con Portugal, existen lugares que no sabemos por qué, o porque la gente tiene un bajo nivel cultural, o porque algo ha ocurrido ahí de los últimos tiempos, pues existe cierta tendencia a creer de una manera muy intensa, y siempre hemos dicho que la fe mueve montañas, y yo creo que en estos casos los límites de la psiquiatría y lo religioso
son muy difíciles de separar. La delgada línea, ¿no?, que separa ambos mundos y que vamos a intentar profundizar en ella. Y Carmen, contaremos algunos casos porque, bueno, este caso de las niñas es el que sin duda nos ha dejado a todos, pero no es único, ¿verdad? No es único y lo vamos a contar. No, no es único. Hay varios casos de hermanos que a la vez estaban presuntamente endemoniados. Lo que sí que es único y que en otros países yo creo que no se hace es que la cultura de la Iglesia, que siempre prohíbe que otras culturas como de curanderos, de magos, hagan este tipo de rituales, se unan, vivan en conjunto esos exorcismos, traten en conjunto a esas personas. Eso es lo que sería, por ejemplo, en España imposible, porque la Iglesia Católica es la única que puede hacer esos rituales de exorcismo. Reunión de exorcistas y curanderos en Portugal, intentando combatir al maligno. Bueno, esto llega desde tiempos de Jesús y mucho antes había exorcistas en otras culturas. Y lo curioso, doctor Cabrera, y esto sí que es raro, o por lo menos digno de análisis, es que la manifestación del mal en el poseído de las antiguas ciudades asirias y ahora sigue produciendo los mismos síntomas gráficos, por lo menos. O sea, esto no viene de las películas. La espuma en la boca, eso de caminar hacia atrás, que luego ha aparecido en fotogramas célebres censurados en su día del exorcista, lo que llamaban la araña, que hacía la niña Linda Blair, hace poco hablábamos de ella. Bueno, pues en estas niñas de Portugal ocurría. Esa fuerza titánica y sobre todo ese espanto casi como una ampolla mental de alguna forma que reacciona ante cualquier cosa sagrada, la cruz. ¿Por qué esto sigue? ¿Es una contaminación? ¿Esas niñas podían estar contaminadas mentalmente de las historias que escuchan? ¿O eso está dentro de nosotros en lo más maligno y surge en cierto momento? Yo creo, Iker, y esto la gente en sus casas lo va a sentir, que el mal, como concepto moral, está dentro de nosotros. Por eso siempre ha habido un mal y un bien. Da igual los asirios, los babilonios, posteriormente los judíos, los egipcios, y el mal se manifiesta siempre, hablando del mal como concepto moral, con violencia, con agresividad, con fuerza, con convulsiones, con espuma en la boca. Pero claro, todos esos síntomas son compatibles también con una enfermedad. Por ejemplo, una crisis epiléptica genera espuma, genera convulsiones. ¿Puede un sujeto epiléptico andar 20 kilómetros sin saber dónde va? O sea, son elementos patológicos que las culturas primitivas interpretaban como el mal. Pero la medicina hoy, para la medicina hoy no hay un mal y un bien. Hay enfermedad o salud. ¿Y esto que hemos visto, doctor? Esto sería... Por ejemplo, lo de las niñas. Lo de las niñas sería... Diagnóstico si se puede. Si hubiera quedado un diagnóstico médico, psiquiátrico del caso de las niñas, sería lógicamente una crisis histérica completa. Y una niña de 5 años puede tener perfectamente una crisis histérica, es decir, contaminadas por leyendas que han oído, aunque tengan... Porque nunca va a haber una crisis histérica en un niño de 8 meses. Porque no hay capacidad suficiente mental para ser contaminado, pero con 5 años sí. Con 5 años esa niña escucha cosas de la abuela, de la tía, de la prima, en un pueblo con una cultura baja, con tendencia a creer en los demonios, y esa niña entonces tiene convulsiones, espuma por la boca, se queda paralizada, llega el cura, que es el representante de lo sagrado, y resulta que le da un ataque, pero no le da un ataque porque el demonio esté dentro de ella, que es una cuestión que habría que discutir con los teólogos, sino porque tiene una repulsión psicológica al representante de lo sagrado. Por lo tanto, no hay exageración en lo que hemos visto. No. Lo que se ha visto es fiel reflejo de lo que ocurre en la realidad en pueblos de Portugal, en algunos pueblos de España, y en Sudamérica muchísimo, en Brasil y en otros sitios. Pablo, vamos a ver, lo que decíamos en un principio, está claro que es una anomalía también, que en España, como decía Carmen, antes de irnos a publicidad, sería impensable esta reunión. ¿Por qué surge esta reunión realmente? ¿Cuándo surge? ¿Se sabe algo de por qué y en ese lugar tan remoto, no? Porque simplemente la figura del Padre Fontes es una figura muy ecléctica, muchos le quieren en Portugal, otros lo odian. O sea, que una persona que no mantiene indiferente a las demás. Es una persona que empezó con estas reuniones con el fin de esto, de crear un ambiente de discusión de todas estas prácticas de medicina natural, de folclore e incluso de exorcismos o parapsicología. Pero es una persona muy ponderada, muy moderada, el Padre Fontes, y ha sabido, como digo, reunir todo tipo de personas, incluso brujos, ¿no? De todo tipo, personas que hacen, eso se le gusta mucho, las hierbas medicinales. Es una persona que potencia bastante en aquella región tras los montes el uso de las medicinas tradicionales, de plantas especialmente. Entonces, claro, yo creo que la figura de Padre Fontes es muy importante en esta historia, ya que consiguió reunir toda esta gente cada año, después de 25 años, y ojalá siga, ¿no? Ahora, hay una cosa peligrosa en estas reuniones, y es que se hablan muchos idiomas distintos. Si tú juntas brujos, religiosos, gente con magos, y al final no hay un lenguaje común, ¿Miscelánea peligrosa? Esa miscelánea lo que lleva es un poco la confusión. Esa es mi impresión particular. Luego, Pablo, me cuentas, porque vamos a ver otro reportaje,
¿Cuánta gente acude? Que esto sí que es interesante, ¿no? A día de hoy, siglo XXI, ¿cuánta gente está acudiendo a ser exorcizada? Eso es otro material, doctor, digno de análisis, ¿no? Y vamos a ir con otros casos. Vamos rápidamente, de nuevo, a este lugar. Pablo vuelve a abrir las puertas de esta reunión exorcista que nos tiene maravillados. Como documento sencillamente antropológico, está pasando ahora y lo contamos. El padre Fontes prefiere no creer en el demonio como tal y usa la persuasión y la sugestión para tratar a presuntos endemoniados. Que no es verdad, que está poseída de Dios y no por el demonio. Dios puede estar en todos los lugares y en todas las personas. Y la figura del diablo es una figura mítica que no existe y que fue inventada y creada por las religiones para explicar lo que no sabían explicar. El periodista Luis Costa Ribeiro admite que los verdaderos casos de posesión demoníaca son muy raros. Uno de los que trató su amigo, el padre Humberto Gama, tenía la indefectible huella satánica, la muerte. Todo ocurrió cuando un padre intentó evitar que su hijo se ahorcara dentro de una casa en Consello de Vilaflor. El padre vio al hijo preparar la soga y estaba encima de una silla. Entonces el padre se subió a la silla para quitarle la cuerda. Súbitamente el hijo se la pone alrededor del cuello del padre, le quitó la silla y el anciano quedó estirado. Cuando Ribeiro fue al día siguiente al macabro escenario del suceso, se topó con algo verdaderamente chocante. El hijo, escribiendo en papel lo que él llamaba su Biblia, con sangre. Y el padre, estirado allí, ya morado, pues había estado unas 10 horas colgado de la soga, en aquel estado. Cuarto Milenio viajó hasta el pueblo de Meixide, en Trás-os-Montes, donde hace 50 años ocurrió un caso de posesión presuntamente demoníaca. Durante la noche, una joven cruzaba el cementerio de la iglesia. Y al cruzar el cementerio, una sepultura se hundió bajo sus pies. Ella se asustó y se fue a la casa de su madrina y luego hacia el horno comunitario. Pero cuando allí llegó, las personas se dieron cuenta de que la chica no venía normal, venía afligida, muy asustada. Aquel mismo día empezó a padecer ataques parecidos a los epilépticos, estremecimientos, ojos en blanco, y empezó a adelgazar considerablemente. También solía destrozar los rosarios con rabia y locura. Cuando le ocurría aquello, podían venir los hombres que fuesen, 6 o más, para intentar sujetarla, pero no lo lograban. Abofeteaba a las personas y nadie la podía detener. No obstante, empezó a adelgazar lentamente y quedó muy delgadita. Se decía que tenía el espíritu de un vecino que había muerto. Por tanto, la llevaron ante el cura y ela se desmayaba. Cando no desmayaba, se agitaba. Era necesario 4 o 5 hombres fuertes para sostenerla. Tras diversas sesiones de exorcismo, la mujer se curó, aunque a lo largo de los años haya tenido algunas recaídas. Pero ¿por qué algunos religiosos tienen la capacidad de salvar estas almas? El psicólogo no tenía el poder del cura con la historia. Aquí. Evidentemente, se el cura es al mesmo tiempo psicólogo, él terá una outra herramienta que los psicólogos no tienen. Tenía el poder del sagrado. El psicólogo no lo tiene. La huella del demonio estuvo presente en el norte de Portugal desde tiempos pretéritos, como pudimos observar en el monolito de Outeiro do Machado, con numerosas cruces labradas en granito para exorcizar los cultos paganos, o, lo que es lo mismo, para exorcizar a Satanás. En otros lugares, como en el bonito monasterio de Pitóes das Junias, los ritos en honor al malévolo están a la orden del día. En Pitóes das Junias hay una construcción muy peculiar, el caso de un molino abandonado pegado al monasterio, que dentro de él se encuentra un altar, un ara, donde todavía se van a practicar cultos, probablemente misas negras, satánicas, donde encontramos todavía velas muy recientes, flores, y curiosamente en la entrada de la dicha construcción hay una especie de pila trabajada de piedra, ahondada, donde probablemente hicieran el sacrificio de animales, en este caso aves, derramando la sangre
para completar así el rito que habían venido a hacer a dicho lugar estos grupos. ¿Siguen realmente vivos los cultos a Satán, Asmodeo, Belcebú o el tentador de las almas en el norte de Portugal? Todas las religiones admiten la existencia de una potencia que se opone a las fuerzas del bien. La moderna teología señala que la principal función del diablo es secuestrar las almas para desviarlas de la senda trazada por el Creador. Y es en Trasos Montes donde han procurado expulsarle a toda costa y con insistencia durante los últimos años. Bueno, nuestra misión evidente es poner las cámaras en lugares cercanos, decíamos, pero no muy conocidos, y donde la fuerza de las creencias generan un cóctel apasionante a nivel periodístico y cultural, desde luego. Ahora nos hemos quedado todos muy sorprendidos con esa declaración del padre Fontes en el altar de su iglesia, diciendo que el diablo es una especie de invención y que en el fondo resume una serie de fenómenos que no se conocen. Curioso comentario, ¿eh? Pero no está descaminado, porque hay muchos teólogos hoy de la Iglesia Católica y en el Vaticano hay varias tesis doctorales que no se han dado publicidad, que explican que no existe el mal. El mal es simplemente la ausencia del bien. Es decir, no existe el infierno es la ausencia del cielo. Por lo tanto, no existe el demonio ni el maligno, existe la ausencia del bien. Y eso es lo que está explicando el padre Fontes. Bueno, sin embargo, Benedicto dijo, XVI dijo que sí que era un lugar físico, ¿no? Con lo cual parece que hay una amalgama de creencias en la Iglesia. Claro, hay diversas creencias, incluso hay estudios de demonología en los que afirman que es una figura real la del demonio e incluso que está en la sociedad completamente metida dentro de ella y que actúa a sus anchas precisamente porque cada vez se cree menos en él. Hay diversos puntos igualmente dentro de la Iglesia Católica, unos que afirman que el infierno es real, físico incluso, y que puedes ir a él si pecas, y otros que afirman que es una utopía. Vamos a ver, casos de todo tipo donde además los difuntos, Pablo, generan también tienen un poder, a pesar de que ya no están aquí en el mundo de los vivos, ¿no? El poder de poseer a los que viven en la comunidad. Y cuidado, es que esto se cree ahí, no es cuestión de lo que sea verdad o no, científicamente, sino que esta comunidad humana cree en eso, y eso genera hechos reales. Según el padre Humberto Gama, que es uno de los principales o el principal exorcista en Portugal, según él realizó más de una docena de exorcismos y después atendió a por lo menos 2.000 personas desde el año 2003 que se creían, ¿no?, poseídas de alguna forma por el demonio. Pues este hombre, él cree que en muchos casos las personas son poseídas en realidad por espíritus de muertos, tantos buenos como malos. O sea, puede ser, generalmente tiene un espíritu bueno, que puede ser un pariente fallecido protector, como una especie de ángel de la guarda, que protege a esa persona, pero al mismo tiempo existe un espíritu maligno, de 1 a 8 espíritus puede poseer, de otras personas fallecidas, contrarias, negativas a esta persona, ¿no?, y que actuarían todas al mismo tiempo. A lo mejor el profesor Cabrera, doctor Cabrera, puede explicarnos un caso de desdoblamientos, ¿no?, de personalidad que apuntan quizá en ese sentido. O que esas personas, ¿no?, como veíamos un caso de una mujer, hablan en voz o manifestándose como otra persona que ha muerto. ¿Eso también es contagio colectivo? ¿Viene de algo? ¿Médicamente tiene una explicación? Es que lo que ocurre, y lo estaba explicando Pablo de alguna perfectamente, en el fondo es que todos los seres humanos tenemos dos lados, digamos un lado oscuro, un lado luminoso, y ese lado oscuro pues es como el mal. Lo que ocurre con los contagios es que, claro, es más importante lo que se cree que lo que se ve. Es decir, si yo creo que me puedo morir, me muero. Si yo creo que voy a vivir aunque tenga un cáncer, vivo. Entonces, como la fe mueve montañas, como ya sabemos todos, en estos casos el contagio es un impacto. Entonces, en sitios pequeños, donde están, digamos, hay montañas, está escondido, eso perdura por los siglos de los siglos. La orografía tiene que ver con la mentalidad y la histeria. Esto es muy difícil que ocurra en el centro de Manhattan o en el centro de Londres. Salvo que 4 personas se reúnan en un piso y tal. Muy difícil, casi imposible. ¿Se puede morir por un ataque histérico? Perfectamente. ¿Por qué? Porque al final hay una parada cardíaca, igual que la muerte vudú o la muerte por puro miedo.
y que hay casos, hablábamos de bueno, ese libro que tienes ahí, vaya estudio de muertos que podían poseer los cuerpos y de personas que luego se creían endemoniadas por esos supuestos espíritus. Tenemos este libro, es un estudio de la endemoniada de Watseka. Estamos hablando de Illinois, 1865. Esta chica, que se llamaba Mary Roth, a los 19 años muere en extrañas circunstancias, nunca se puede saber muy bien de qué muere, después de estar varios años sometida a exorcismos. Tenía todo tipo de titanismo, que es una fuerza descomunal, entre 6 y 7 personas no la podían sujetar. Pero se repiten los casos modernos que hemos visto, efectivamente, ¿no? Xenoglosia también, hablaba en alemán cuando nunca había conocido ese idioma y contestaba perfectamente a los sacerdotes en latín. Bueno, esta chica muere y justo 13 años después la casa vuelve a ser habitada por otra familia, que no conocía para nada el caso ni de esta mujer ni de sus familiares. Y a raíz de que empieza a vivir en este domicilio, ella empieza a notar las mismas cosas, las mismas vivencias que Mary Roth. La nueva chica se llamaba Lurancy Benum. Esta chica tuvo que estar sometida durante varios años a exorcismos diarios porque decía que la poseía el cuerpo de la antecesora de Mary Roth. Y vivía los mismos fenómenos, incluso sabía perfectamente dónde había escondido algunos relatos que ella dejaba de lo que vivía, de sus vivencias, que los tenía escondidos en una buhardilla arriba. Era como si estuviera viviendo la propia vida que esta chica no había podido vivir. Un caso extrañísimo de posesión. O sea que hay documentación sobre casos de niños desde, bueno, hace muchos siglos que sufren este tipo de experiencias que son idénticas a la que hemos escuchado, sí, y visto. Además es que son estudios donde los propios sacerdotes que intervinieron cuentan los relatos y cuentan también cómo la chica era una misma persona. O sea, en este caso no había dos jóvenes, había una sola. A pesar de que se había muerto, el espíritu invadía el cuerpo de la nueva, bueno, de la Lurancy Benum. Desde la biblioteca de Asurbanipal, esa creencia de que el espíritu puede poseer una persona, doctor, eso viene desde lo más remoto. Pero es que el ser humano, cuando fue humano, que no es hace mucho, lo primero que le hizo humano es creer en cosas que no existían. Es decir, el ser humano, cuando empieza a enterrar a sus muertos, cuando empieza a hacer símbolos, es cuando nace la religión desde el punto de vista cultural, y la religión, por cierto, le hace fuerte al ser humano. Se sabe hoy que las tribus más religiosas sobrevivían mejor que aquellas que no lo eran. Qué Por lo interesante tanto, eso, claro, es que la gente piensa esto de la religión, bueno, cada uno creerá lo que crea, pero está claro que las culturas que más han creído en algo han sido las más fuertes. Cuando Roma se hunde es cuando aparece el paganismo total, la crisis de valores. Pero es cierto que en el fondo, al final la decisión aquí, ¿cuál sería? Es decir, ¿todos estos casos son psiquiátricos? Pues la inmensa mayoría de casos son psiquiátricos, es decir, son crisis histéricas, crisis psicóticas, crisis epilépticas. Donde uno puede contorsionar su cuerpo de forma, claro. Pero que en un entorno como ese genera, claro, no me extraña que se crea que es el demonio. Bueno, es que yo he presenciado a un chavalín de 17 años con una sobredosis de cocaína tener que ser sujetado por 6 policías nacionales. ¿Eso qué significa? ¿Que está ahí el diablo? No. Que ese chaval, con sus pocos músculos, excitados con un tóxico como es la cocaína, se pegaba unos botes. Que claro, tenía que haber 6 policías allí sujetándolo. ¿Y qué tóxico actúa en estos casos? En estos casos, la convicción. Es decir, esa especie de fe en algo, una fe anormal, que hace que uno saque el titanismo que llama Carmen, es una especie de fuerza sobrenatural, que no es sobrenatural, es que tus pocos músculos los empleas al 150%. Ya recordábamos, y lo hemos puesto aquí, las imágenes de las poseídas, entre comillas, de Charcot, ¿no? Del gran Charcot. La histeria de Charcot, las histéricas. Estamos viéndolas otra vez, puesto en el programa en algunas ocasiones, formas que hicieron aprender a la ciencia. Pero ¿qué genera la estola, la cruz y el agua bendita? Parece poco elemento para enfrentarse a esto. ¿Qué genera entonces en esa persona? En esa persona, ese elemento sagrado para esa persona es un valor añadido. Es decir, antes lo comentábamos, es decir, una bata blanca ahí no tiene sentido. Ni un psicólogo, ni un psiquiatra, ni el doctor Pérez con gafitas. Ahí lo que tiene sentido es alguien investido con un traje que es sagrado, y eso es lo que le da la fuerza, como decía el antropólogo, le da la fuerza moral sobre esa persona que está poseída, entre comillas. Pablo, y casos sorprendentes, el de estas niñas, por ejemplo, que tenían a continuación historias increíbles que darían para mucho más. Por ejemplo, en el caso de las niñas hay otro aspecto que no se trató en la pieza del programa, y es que paralelamente, mientras el padre
Gama atendía a estas niñas, había otra persona en su casa, una chica de 27 años que había venido de Guarda, de la ciudad de Guarda, para también ser atendida porque estaba poseída. Entonces estaban separadas en salas distintas y escucha unos gritos en la sala contigua donde estaban las niñas. El padre se dirige allí y encuentra a esta mujer, esta de 27 años, totalmente poseída, gritando que quería a aquellas dos niñas, que quería que vinieran, que la trajeran esas niñas, caso contrario ellas podían morir. Inmediatamente el padre recogió a las dos niñas de la mano, las llevó, se la entregó a la poseída, al mismo tiempo que gritaba "va de retro Satanás". Entonces la mujer poseída sujeta de las manos a las dos criaturitas, a las dos niñas, y empieza a gritar, insultar, y el padre también a gritarla, a decirle "va de retro", y en ese momento parece que se calma y las niñas también paran de llorar porque estaban histéricas, las niñas lloraban, y entonces paran, todos se tranquilizan y dice en aquel momento el padre Gama: "el diablo se ha ido". Bueno, que es que suele ocurrir así muchos, que bueno, impresionante la descripción, Pablo, de muchos casos célebres donde de repente, ¡pap!, todo eso es como si se apagara un interruptor. En Argentina hemos tenido casos muy recientes, Carmen, donde está interviniendo la policía, los médicos, y que temen que puede llegar a muerte en algunos casos. Hoy, 2008. Es una chica de 21 años que todos son relatos de lo que cuenta su marido, que es el que vive en primera persona los fenómenos que se producen a su alrededor. Esta chica pues tiene los espasmos, las rigideces que normalmente se dan en todos estos casos, pero también comienza a andar sola, de repente se duerme por la noche, cae en un profundo sueño y se la encuentran caminando a muchos kilómetros de distancia. Sí. Además, pues todo lo sagrado que la acercan es como si la quemara en su cuerpo. La han tratado diversos médicos que han descartado en un principio la enfermedad mental, aunque tendrían que hacerle más análisis psiquiátricos porque, a mi entender, según las informaciones que nos han llegado, no le han hecho los suficientes. Debería ser ingresada en algún hospital para que le hicieran los análisis pertinentes. Pero sí que es cierto que hay muchos vecinos y la histeria colectiva se ha dado en todo el pueblo hasta tal punto que quieren que esa chica salga de allí porque posiblemente se pueden dar más casos. O sea que de ahí al linchamiento hay poco. Sí, al linchamiento y también a la histeria colectiva, Iker, porque esto se suele pegar y hay gente que dice que la ha visto levitando unos metros por encima poco a poco, del suelo. Claro, todo esto se va incrementando, pero sí que es cierto que hay miedo y quieren apartarla de la sociedad, quieren que la ingresen en algún lugar. Doctor, y podríamos, esta pregunta tiene, yo creo, ¿lo que hace esta gente en Portugal en ese entorno es bueno o no? ¿Cumple una función? Vamos a ver. ¿O es un riesgo? Vamos a ver, un riesgo es, pero si al final hay un beneficio para la persona, punto final. Que decir, yo tampoco soy tan obtuso de decir, si este sujeto que padece algo, llega otro y le convence de que no lo padece y de alguna manera ya no lo padece, eso es una cosa beneficiosa. Pero al no estar sujeto a criterios médicos, esto es peligroso en el fondo, porque claro, un brujo dice una cosa, el mago dice otra, el sacerdote dice otra, y al final, lo que decía antes, esto es una mezcla de idiomas, y yo pienso que es Claro, poco positivo. Por eso siempre desde, sobre todo el Vaticano, cuando nombra exorcistas, todos los casos que llegan a los obispados, primero tienen que pasar por un reconocimiento médico exhaustivo, físico como psiquiátrico y psicológico, para descartar cualquier enfermedad antes de que un sacerdote, que además tiene que ser nombrado para ello, lleve a cabo un exorcismo sobre el presunto poseído o poseída. Noticias de última hora están ocurriendo y en España un incremento potente en ciertas iglesias, exorcismos colectivos, y da la impresión de que hay en ciertos entornos culturales, sobre todo lo estamos viendo aquí en Madrid y en muchas partes, gente que se reúne con muy buena fe, muchos de ellos, pero donde hay un clima que se ve que la chispa de la histeria colectiva, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay un refrán muy antiguo que dice: cuando Dios sale por la puerta, entra el diablo por la ventana. Este es un refrán que parece una broma, pero es cierto. Es decir, si los criterios morales se van relajando, al final la gente tiene que creer en algo. ¿Y en qué va a creer? Pues entre las películas, la televisión, el cine y las novelas, al final el personal se sugestiona y aparece un incremento de estos casos en sitios que no tenía por qué. Y sobre todo el ambiente que viven en esas iglesias, donde la mayoría se reúnen y dice que está el diablo entre ellos, justamente a su lado, y es entonces cuando caen al suelo directamente, una tras otra, porque vemos imágenes, incluso en la red de redes, en internet, podemos ver infinidad de grabaciones donde uno tras otro, como una histeria colectiva, van cayendo y el sacerdote, entre comillas sacerdote, va echando agua bendita a los presuntos endemoniados. Los más vulnerables, casi siempre los más vulnerables. Que no deja de ser un misterio
la histeria colectiva, ¿no? El contagio de las sensaciones. Y por último, doctor, yo creo que también hay la sensación de, tú lo has dicho antes, la delgada línea. ¿Hay algunos casos, en tu opinión, aunque será tema para discutir en otras ocasiones, que sí que son difíciles de explicar, que se quedan en ese porcentaje mínimo, pueden ser estos u otros, donde la medicina parece que no llega? Los médicos, yo lo he dicho aquí muchas veces, daríamos lo que sabemos por lo que ignoramos. Ignoramos más de lo que sabemos. La mayor parte de las cosas tienen una explicación científica, pero hay algunas que no lo tienen. Y como no lo tienen, pues hay que buscarlas. Probablemente dentro de 100 años, lo que para nosotros es un misterio, deje de serlo. Pero desde luego hay muchas cosas que ignoramos. En fin, un reportaje que nos muestra un mundo nuevo y aquí cerca. Y eso sí que tiene mérito. Pablo, gracias por este reportaje, compañero. Muchas gracias también, Iker. Seguiremos investigando, que no quepa duda. Por cierto, Carmen, uno de los casos más célebres, aunque sea muy brevemente, para que veamos que hay mucha bibliografía al respecto, también es con dos hermanitos, como estas niñas. Uno de los más estudiados de la historia es el caso de los endemoniados de Ilfur, esto es en Alsacia, 1865, son Teobaldo y José, dos niños de 10 y 8 años que empiezan a sufrir todo tipo de fenómenos paranormales a su alrededor y también fenómenos de presunta posesión demoníaca. Era un caso que ha sido estudiado por innumerables médicos y también sacerdotes, incluso quedan algunos de los diarios que los sacerdotes fueron llevando durante 5 años, que es lo que duran los exorcismos, con el obispado de Alsacia por en medio también, que hasta 3 años después no dejó que se hicieran los exorcismos después de recoger innumerables testimonios. Testimonios que hablan de levitaciones de 30 a 40 centímetros por encima del suelo, incluso con las sillas en las que estaban sentados. También hablan de aportes, que son esas cosas que aparecen de la nada, en este caso plumas, según decían ellos, del maestro, que era la persona que les atacaba, que incluso les ahogaba por las noches. Le llamaban el maestro. Les ahogaba por las noches y los testigos veían cómo unas manos se dibujaban en sus cuellos e intentaban asfixiarles. También casos de xenoglosia, latín, también hablaban en inglés, en español contestaban perfectamente, y una cosa que escamaba mucho a la gente que los veía, porque fueron numerosas personas a verlos, y es que si llevaban algo escondido en su cuerpo o en sus trajes, algo que estuviera bendecido, como rosarios, hostias consagradas o incluso agua bendita, enseguida adivinaban que lo tenía y les hacía salir inmediatamente de la habitación. Llega más el caso porque les daban chucherías a los niños para que les pudieran ver, y esas chucherías estaban rociadas con agua bendita, sin que ellos lo supieran. Cuando se las acercaban decían me quema, y rechazaban por completo todo aquello que hubiera estado en contacto con lo sagrado. Al final, como siempre, se detuvo ese fenómeno. Exorcismos durante 2 años, se detiene el fenómeno y los niños vuelven a ser completamente normales. En fin, ahí está la realidad, cada uno que piense lo que quiera, límites de la histeria, evidentemente, pero también parte de misterio que flota ahí, que impresiona.